Suscríbete a la Panterita. Fue lo que hicimos nosotros y nos vino muy bien. Jugamos un sistema, primera vez que lo hicimos, jugamos un sistema diferente. Lo hicimos porque trabajamos mucho las últimas 2 semanas sobre esa formación. Mucho más pensando en futuros encuentros, en la realidad del momento, así como lo colocaste muy bien, de la disposición de los futbolistas que estaban a disposición. Por eso intentamos hacerlo. Los primeros jugamos creo que 16, 17 minutos así. Después con la entrada de Ángel se cambió de vuelta a lo normal que jugamos siempre, ¿no? Con Claudio abierto y Luis de enganche, ¿no? Buen partido de Cerro, buen partido. El hincha opina. Pero falta más definición, más contundencia. Luis Fariña jugó bien. Jugó bien, espectacular. El 10 del Paraguay, el 10 de Paraguay. ¡Aguante Cerro! ¡Cerro campeón! ¡Vamos Cerro! ¡Vamos Cerro, carajo, ponga huevo! Vení Palmeiras, no somos tan buenos. Puso huevo Cerro, Fariña está levantando su nivel y vamos para adelante, pensar otro partido. ¡Fuerza Cerro! ¿Y qué quieren que diga? Golazo. Un buen partido. Abuela, te quiero mucho, feliz cumple. ¡Aguante Cerro, le callá! Campeón. Vamos Cerro. Bien ciclón. Bien, muy bien. Lo importante era ganar. Que Cerro gane otro día. Cerro campeón, aguante Ciclón. El Jiménez este es muy interesante, lo más rescatable. Aquí no tiene que levantar más su nivel. Es demasiado tranquilo, juego Cerro muy sufrido, o sea, no tiene que ser así. Buenísimo, ya estamos mejorando. Parece que estamos queriendo llegar en el arco del adversario. Se ganó, que es importante. Un rival complicado, ¿no? Complicado, sí. Conoce bien al club, pero se ganó, lo importante. ¡Aguante Cerro, carajo! Más huevo. Estamos cerca, Humanelo, estamos cerca. Desastre. Aquino, Alfio, sí, preocupadísimo, porque si así enfrentamos contra Palmeiras nos van a golear, estos inútiles. Ganamos, entre un partido bien jugado y un partido ganado, elijo ganar. Y la verdad que jugamos bastante discreto hoy, pero venimos a alentarle para que realmente cambien esa imagen que dejaban contra Olimpia. ¿Cómo? Cerrita va siempre. Nosotros carajo vamos a ganar la próxima con más goleada. Salud mi mamá. Fue goleado el partido. Aguante Cerro. Vamos Cerro. Hola. ¡Aguante Cerro! Un saludo a mi mamá. Moreno Martín. Tu ídolo de Marcelo Moreno. Sí, todo es mi ídolo. ¿Cómo fue para que tenga su remera? ¿Te escuchó él? ¿Vio tu cartel? ¿Cómo Sí, fue? yo le llamé y me vio mi cartel. ¿Cuándo escribiste ese cartel? Ayer. Bueno, ahí está lo que decían los hinchas. A mí me gustaría escucharlo in extenso a Francisco Chiqui Arce porque fue una conferencia picante del técnico de Cerro Porteño, ¿verdad? Sí. En un momento dado yo lo noté como que, no sé si la palabra es hastiado, no sé. Con poca paciencia. Con poca Para paciencia, explicar. ¿verdad? Sí. Primero yo lo noté agitado, físicamente hablando. Y después, acá inclusive mientras iban los materiales, yo creo que él ya vino caliente por lo de Garnero. Y después capaz Juanma puede explicar. ¿Por qué vendría caliente por lo de Garnero? Y por lo que dijo ayer, o sea, lo que dijo el lunes. Y después. Yo sé que no estaba de acuerdo con la pausa, pero eso le puede enojar a él. O sea, sí. 24 horas después de acordarse, ganó su equipo. No, y acordarse de eso, ¿no? Es el mano a mano. Reducir a dos, ¿verdad? Claro, Reducir 2 puntos. a 4 puntos la diferencia. Pero, o sea, pero después, ¿por qué tendría que enojarse por eso? Por eso te completo la idea. Cuando él se está acercando, yo no sé si escuchó lo de Tiburón, porque Tiburón fue mucho más explícito que el propio Garnero. Cuando dice, muchachos, ¿quién me va a beneficiar? ¿Ustedes saben a quiénes beneficiaron de este tema del parate? Porque Cerro fue el primero que dijo, demasiado bien nos viene esto. Y en esto de, espera, yo hasta te puedo entender de un Garnero, un extranjero, el que viene, vos saliste, mira que los técnicos tienen eso, vos saliste de acá, vos vas a decir eso. Fue un tema que lo hablamos, Dani, aquí en la mesa con todos los compañeros. Recuerdan que coincidíamos que a Cerro le favorecía porque iba a ajustar aspectos tácticos, recuperar jugadores.
Y a otros quizás le puede perjudicar porque es venir y parar un Fabio, poco ¿vos cuando... le escuchaste a Tiburón? Sí. Tiburón cuando dice, muchachos, mira que Tiburón, y con Federico decíamos, Tiburón cada respuesta, hasta dijo el gol de ellos, el gol de Cerro, Sí, no es digno de... Él dijo que el gol de Cerro llegó por llegar nomás. Pero eso que ya no es revisado también. No, Pero es también para escucharlo. Yo creo, Dani, forzado, que a preguntarme, yo creo que fue más por los Tiburón que por los de Garnero. No, por eso Porque yo Garnero se arrancaba quejó, con lo de Garnero, pero me Garnero parece se que el quejó, otro fue... pero no apuntó a nadie. No. Tiburón apuntó, dijo que el gol de Cerro era feo. Un gol feo. Encontraron el gol. De hecho, en el comentario... Llegó por llegar nomás. Claro, y después dice, y usted, muchachos, ustedes saben a quién le benefició este tema del parate. Bueno, pero por eso yo arrancaba con lo de Garnero, pero más me iba por lo de Tiburón. Pero Chiqui puede ser muy bueno. Cuando hay que entenderle también, ¿verdad? Cada uno con su día, ¿verdad? Pero él es un técnico que dice lo que piensa. A mí me parece eso fantástico, ¿verdad? Pero quería nomás entender del porqué o los porqués de su enojo, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, si soy yo, ¿verdad? Cada uno, lo que pasa es que es muy del momento, ¿verdad? Más bien yo estaría caliente con lo reciente, con lo de Tiburón, no con lo de Garnero. No me está acordando de Garnero 24 horas después, ¿verdad? Sí tiró su mensaje, ¿verdad? Que vos podés tirar tu mensaje, Claro, porque ¿verdad? el que llega recién es el que como que te ningunea al partido, ¿verdad? O sea, en el sentido de no darle tantos méritos al triunfo, ¿verdad? Por eso yo arrancaba con lo de Garnero. No, aparte de Tiburón, vos recordás bien que dijo, ¿saben ustedes a quién beneficia? Yo creo que también se mezcló el campo de juego. No le salió el esquema que puso ayer una vez más Arce al principio. Definitivamente Aquino al medio no puede jugar cambio rápido cuando lo mete después a Alan Rodríguez como lateral y Aquino de vuelta por afuera. Hay varios aspectos, ¿verdad? Y me llamó la atención lo de Fariña porque yo creo que Arce es muy inteligente y sabía que Juanma le pregunta por el momento de Fariña. Claro. Porque Fariña hace 2 partidos está haciendo una figura. Yo no sé si no le captó la pregunta. No, pero por eso digo, por muy eso te decía, inteligente. lo agitado y lo nervioso. Arce, claro, cuando dice, ¿por qué me preguntaste? No era... Le preguntó por el momento de Fariña, porque antes se le preguntaba por qué no jugaba Fariña, sí. Después se le preguntaba por qué jugaba tampoco. Y ahora le pregunta por el momento, porque viene a ser figura en el Clásico, el 4-0. Ayer marcó un gol el gran primer tiempo. Y creo que la pregunta de Juanma se imponía, porque aparte está para renovar o no el contrato. Le quedan 15 Después días lo avisó, de ¿verdad? Pero al principio sonó medio... Yo creo que primero no, o sea, yo creo que en la pregunta puntual de Juanma, Arce malinterpretó y... ¿Pero qué podía tener de segunda intención la pregunta? No, por eso, o sea, como que... no fue capciosa. No, por eso, o sea, se entendió que... quiso detectar algo que no había, si por eso pregunto... Juanma rápidamente le dice, no, pero profe, por el partido de hoy, porque fue figura para nosotros. Claro, imagínate los antecedentes, Fariña llega de Racing, no juega, va, prácticamente estaba borrado. 3 etapas marcadas, por eso digo, antes se le preguntaba por qué no jugaba, después se le preguntaba por qué jugaba tampoco, y ahora se le pregunta por el momento de Fariña, que es el mejor momento desde que vino a Cerro Porteño. Sí, por pero eso. Después se suavizó el tema, ¿verdad? Y encima, es la gran apuesta de Chiquiarse. Es la gran apuesta del técnico. Y esa apuesta ahora le está dando satisfacciones. Y le dijo, hablar con Ónico Martínez, le dijo, ¿verdad? Y ese después es el otro campo, ¿verdad? Yo creo que ya en la parte cuando habrá encontrado que no hubo ninguna doble lectura o intención de parte de Juanma. Le dice, y si yo antes lo quería... ¿Cómo no lo voy a querer ahora que está volviendo? Porque me parece que lo que apunta la gente de Cerro Más allá de una fecha positiva donde descontaron 2 puntos en relación a Libertad es, bueno, lo de ayer no creo que sea solamente el dibujo para romper el esquema de Tiburón. Era, quiero buscarle la vuelta para ser competitivo contra Palmeiras. Entonces... como que en Cerro todo apuntan a lo que va a ser ese partido, por eso lo de jugar con Aquino y Fariña ahí muy cerca como internos, esto de Fariña podría ser una alternativa y me parece, por eso fue después como que se normalizó, pero en la primera parte me parece que lejano lo de Garnero y muy cercano lo de Tiburón, le inquietó un poco a Arce. Podemos ir a lo de Tiburón, Torres. No tengo acá en la televisión, no existe ese material. Vos tenés lo de la radio, lo de Tiburón, Torres. Bueno, vamos al Roberto Tiburón Torres, el técnico de Resistencia, ¿verdad? Creo que sí, claro que Chiqui vio esto porque la empresa Tigo transmite
la conferencia en directo, y ellos tienen monitores en su vestuario, y habrá visto con la declaración y aparte él tiene redes sociales, al instante le informan. El técnico, claro que Chiqui sabía de las declaraciones de Tiburón Torres cuando se fue ya, porque primero entró Tiburón Torres a declarar y después chiquiarse. Póntela al aire, por favor, Arielito. A Roberto Torres. Nosotros vinimos para ganar este partido. Esa fue la idea inicial, ¿verdad? Sabemos que Cerro Porteño es un equipo que propone mucho por los costados, por fuera. Tratamos de trabajar mucho todos esos detalles, de cerrar bien la manera como ellos juegan. Me parece a mí que el gol llega de una jugada que perdimos la posibilidad de cerrar esa jugada. Les quedó una jugada donde, por las características que ellos juegan, encontraron un gol. Diría, todos los goles son lindos, ¿verdad? Para el club, para la hinchada, pero de la manera como ellos encontraron ese gol, yo creo que no condice con lo que daba con lo que ellos quieren proponer, ¿verdad? Porque nosotros en todo momento tratamos también de contrarrestar el buen juego que ellos tienen, y me parece a mí que en la segunda etapa nos animamos más en corregir los errores de meter más pases entre líneas, de progresar más, de tener más posibilidades ofensivas. Lastimosamente, muchas veces en los momentos más importantes de poder terminar bien una jugada con un buen centro, con una buena jugada, donde pecamos de cometer siempre esos errores, y bueno, me queda esa sensación de que es doloroso perder de esta manera. Sé que nunca es bueno perder perfil, lógicamente, pero se va conforme con el rendimiento que mostró su equipo, y si le deja también un poco preocupado el hecho de que Diego Martínez últimamente le está costando tener esas ocasiones de gol que normalmente tenía en los últimos partidos, profe. Bueno, yo no estoy, no quiero pecar de soberbio, pero no estoy acostumbrado a perder, ¿verdad? Yo creo que el deseo de ganar siempre estuvo ahí. Ustedes se dieron cuenta por los cambios que nosotros hacíamos, por la manera de intentar, de forzar, de buscar hasta el último minuto la posibilidad de mínimamente buscar una jugada que nos abra esa posibilidad de empatar el partido, y por qué no en la última jugada poder pasar a ganar, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros pretendemos, eso es lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros queremos. Los jugadores propusieron esto, y lastimosamente sí, Diego no está pasando esos momentos que muchas veces da gusto verlo, porque es la capacidad que él tiene de marcar goles, pero en el fútbol también él tiene que saber sobrellevar estos momentos difíciles. De esto se trata, ¿verdad? De que un delantero muchas veces capaz que no meta un gol, pero con los movimientos que hace, la jugada que hace, cuando tiene el balón, y cuando el equipo tiene el balón, y cuando no tenemos, también es un jugador que lucha constantemente. Entonces siempre es positivo la presencia de él dentro del campo, y estamos convencidos de que van a llegar los goles nuevamente del chino. Resistencia hoy fue un equipo muy incómodo para Cerro Porteño, y en el segundo tiempo incluso... ¿Cómo? Resistencia fue un equipo muy incómodo para Cerro Porteño hoy, y principalmente en el segundo tiempo, donde estuvo incluso cerca de anotar, estuvo algunas aproximaciones. ¿Buscó eso dentro del partido, incomodar al rival el día de hoy? ¿Y qué pasó con un cruce con Aquino en el primer tiempo? Algunos entredichos que hubo allí dentro del campo. Bueno, referente a... Nosotros siempre pretendemos venir a proponer nuestro fútbol, ¿verdad? Que es tener la posesión del balón y abrir el campo de juego, tratar de con los movimientos de los delanteros, con los extremos, con la subida de los laterales, llegar en zona de definición, en zona donde realmente podamos dañar al adversario, y muchas veces logramos llegar en la zona, pero no supimos dar ese último pase, no supimos, cuando salía ese pase, no supimos definir de la mejor forma posible. Entonces no pudimos realizar lo que nosotros vinimos a que es marcar goles, y que no nos puedan marcar, ¿verdad? Entonces
Y lo que ocurrió con Aquino para mí fue sencillo. El árbitro ordena el que se haga el córner, y en esos casos normalmente el jugador que quiere colocar nuevamente el balón alza la mano y pide permiso al árbitro para tocar nuevamente, ¿verdad? Y varios segundos después él toca el balón, reubica nuevamente sin pedir permiso. Entonces me pareció a mí que cuando el árbitro toca su silbato y en vez de jugar con los pies, él juega con la mano, colocando la mano, me parece a mí que es a favor nuestro, ¿verdad? Es lo que yo más o menos entendí, ¿verdad? Entonces él consideró, creo que yo le exigí al árbitro que él estaba ganando tiempo, de ninguna manera si el partido estaba comenzando recién. Aparte, seguramente tiene su conducta, su carácter. Yo cuando era jugador nunca me metía con el otro entrenador. Seguramente exceso de confianza de él o su personalidad propia, pero bueno, yo respondo porque usted me preguntaba, ¿verdad? Me vinieron a preguntar, ni me di cuenta lo que dijo, ni me interesó lo que dijo, porque cada uno tiene que enfocarse en lo suyo. Si uno mira para atrás y analiza, sin dudas hasta acá Resistencia hizo un buen torneo. Te consulto, ¿qué falta en esta recta final para al final del torneo poder decir cerramos bien este torneo después de este parate? Y una figura que puede parecer muy lejana, pero les podría tocar vivir, terminar siendo jueces en esa última fecha del campeonato. ¿Es una situación que se le puede plantear a tu plantel dentro de esta definición entre Cerro y Libertad? ¿Vos cómo lo ves? Sí, así como lo que están peleando por la punta, lógicamente nosotros hay que tener en cuenta que de dónde venimos, hacia dónde apuntamos. Nosotros lo que más queremos es quedarnos en primera división, que en algún momento podamos escuchar que Resistencia hizo los puntos necesarios para quedarse en primera división, y a partir de ahí seguir sumando para pelear una posibilidad de clasificar a una Copa Internacional, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pretendemos, y si la circunstancia da para que nosotros podamos llegar a ese último partido, póngale la firma de que nosotros vamos a entrar con todo, conociéndole a mis jugadores, conociéndole a mi plantel, a mi cuerpo técnico. Siempre nosotros trataremos de entrar a ganar cada partido, o sea, eso nos caracteriza a nosotros, y a partir de ahí seguramente se van a ir dando, el tiempo dirá, o los minutos van a ir dando en ese partido para qué estamos, si estamos para poder ganar un partido, o estamos para empatar, o qué puede pasar en ese partido. Pero nosotros no podemos empezar a pensar en ese compromiso, porque hay que tener en cuenta que nosotros teníamos una meta de 5 partidos, hoy se jugó el primero, faltan todavía 4, y lo que vos me estás hablando es del cuarto partido final, y a mí me interesa muchísimo el siguiente partido. Nosotros tenemos por característica propia de jugar el partido más importante, es el que viene, no importa quién sea, en este momento va a ser Olimpia. Vamos a respetar siempre ese partido, pero cuando empiece a rodar el balón, lógicamente nosotros trataremos de salir a ganar, y así cada partido, ¿verdad? Entonces es lo que nos caracteriza a nosotros y lo que inculcamos siempre a nuestros jugadores, que no estemos pensando en qué puede pasar de aquí a 5 o a 4 semanas, sino se viene el próximo partido, y hoy lo más importante para nosotros es recuperarnos desde lo físico, desde lo mental, tratar de pensar mañana nuevamente en dar con todo en los entrenamientos, y ya enfocados ya para recuperarnos para el siguiente compromiso. Así nosotros estamos trabajando de esta manera. Consultarle, profesor, específicamente cómo vio el desempeño de la dupla Aragón con Fernando Martínez, teniendo en cuenta que Cerro desde el principio salió a atacar y tuvo mucho trabajo en la contención y luego en la distribución para poder contraatacar. ¿Cómo vio el trabajo de esos dos jugadores en específico? Y preguntarle si lo del Chapa, el cambio fue por alguna molestia. A mí me pareció que los dos han hecho un partido muy correcto. Chapa Martínez tiene una característica de disputar cada balón como si fuese la última de su vida. Eso es lo que genera siempre, contagia siempre a sus compañeros. Es un jugador líder dentro de mi equipo. Franco Aragón es un jugador que juega más con el balón. Su característica es de
precisamente dar muy buenos pases. Me parece a mí que hicieron un partido muy correcto. Seguramente faltó animarse un poquito más, de arriesgar un poquito más, de meter un poquito más pases filtrados, pases entre línea o pases a los delanteros, pero muchas veces para que un volante también pueda desarrollar esa capacidad, esa característica, también necesita que los delanteros también marquen el pase, y muchas veces no supimos nosotros congeniar esas dos facetas entre el congeniar ese pase del mediocampista con el delantero. Entonces tenemos que seguir mejorando en ese aspecto, y el cambio del Chapa faltaban ya 5 minutos más, 5 minutos y algo más el descuento. Ya lo veía corriendo cada balón como si fuese la última de su vida, y conociéndole a él, una falta en la media cancha correspondía a otra tarjeta, y íbamos a perder un jugador que no tenemos, de sus características no tenemos casi en el plantel, y entonces más bien fue para quedarnos con 11 jugadores dentro del campo y no precisamente dar chance a ningún árbitro que me deje afuera un jugador. Nada más fue por eso. Profe, ¿en qué pudo haber influido este parate, porque fue importante, de manera positiva para su equipo, o cree que afectó en cuanto al ritmo, por ejemplo, de cara a enfrentar a Cerro Porteño? A mí no me ayudó de ninguna manera, no me ayudó, porque si bien nosotros tuvimos fuera un jugador, por más que esté bien o por más que esté recuperándose, que es Wildo, lo teníamos suspendido por tarjetas amarillas, no iba a poder jugar este partido, y de esa manera nosotros teníamos muy bien a todos los jugadores, ¿verdad? Yo creo que seguramente el beneficiado fueron otros clubes, seguramente ustedes como periodistas saben mejor quién salió beneficiado en este tema para recuperar jugadores de la doble competencia. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, ahí está lo que decía Tiburón Torres. Yo no estoy de acuerdo con él, lo digo con mucho respeto, en el tema del gol, cuando él hace el análisis del gol de Cerro Porteño. Para mí fue forzado eso. No, que se forzó para llegar al gol, no es que fue un regalo así de la nada, no comparto eso. O sea, no fue, porque se trabajó, se movió, con intensidad, dinámica. Es más, si vos mirás la jugada, Fariña mismo que comienza la acción. No, Fariña recupera. O sea, yo le entiendo a Tiburón, y es más, en mi comentario Cerro también encuentra el gol, que es la frase que utiliza Torres, en el sentido que Resistencia ya había cortado el ataque de Cerro, el pase de pica. Es un pase de pica que después se vuelve remate porque no encuentra hacia la derecha. Y allí es mérito de Fariña quien recupera la pelota. Claro, por eso él inicia el ataque. Pero lo que dice Tiburón, espera, Cerro el equipo del toquecito acá, toquecito allá, que te llega con los laterales, triangulaciones, eso no fue, diciendo, y no ganaron con un gol donde nosotros teníamos para rechazar. A eso se refiere. Claro, yo creo que pero lo dijo con un tono y una forma. Es que la frase encuentra un gol tiene dos diferentes significados. Una, la que ustedes están hablando, la jugada puntual, y otro, un partido que vos lo tenés controlado y te hacen un gol y se dice, no, encontraron el gol. Claro. ¿Verdad? El famoso sin merecerlo. Claro, si vamos a la segunda, a la última que mencioné, Cerro ya merecía hacer un gol, porque tuvo en ese momento 5 consecutivas, entonces por allí viene la diferencia entre encontrar el gol en la jugada puntual, un par de rebotes, y otra por el trámite del partido, que me parece el primer tiempo de Cerro comenzó mal, terminó siendo bueno, merecía el gol en el momento justo, lo marca. El segundo tiempo ya fue otra cosa, ¿verdad? Pero también contribuyó mucho Resistencia. ¿Sabes que ya que mencionaba, y por esto, vos podrías decir, no, vuelven a hilar fino. Este es un círculo muy pequeño, donde todos se conocen. Y me remonto porque ayer en la previa, Bruno preguntaba lo del partido de la primera rueda. Y a todos nos quedó la imagen de un Resistencia que le jugó muy bien, inclusive fue levemente superior a Cerro en ese primer tiempo, y el partido se rompe con la expulsión de Aragón. Y en esa conferencia recuerdo que Tiburón hace esa lectura y dice, y fue una roja que, o sea, dando a entender el tema del grande con el chico, y contra un equipo como Cerro jugar con 10 es mucha desventaja. O sea, vos eso lo podés tomar desde el lado de un elogio o decir, mira, en el 11 contra 11 no pudieron contra nosotros. O sea, por eso lo del gol me parece que es más una frustración propia,
Pero después cuando apunta el tema del descanso, y lo del descanso también creo que en el caso de Torres, porque yo dice, acá doble competencia, 3 es lo que quedaron con doble competencia. El resto, ¿cuál era lo de las 3 semanas? Por eso arrancaba diciendo, en el dibujo grande, capaz, y acá recordaba fuera de micrófono, cuando Garnero era técnico del Olimpia, Arce inclusive en el sentido figurado lo atiende. Cuando dice, esperen un rato, porque Garnero era la época donde hablaba, no, por eso el fútbol paraguayo, por eso la selección, y hay un momento donde Arce dice, espera, yo estoy escuchando a algunos que ya se quieren hacer los expertos del fútbol paraguayo, yo de la selección y del fútbol paraguayo algo sé. O sea, él es un tipo que también tiene esos antecedentes cuando como bien decía Bruno, Arce no es jubero. O sea, Arce cuando dice, espera, me quieren marcar, todo bien, todo lindo con tu equipo, pero si vos querés entrar en un campo donde no es el tuyo. Yo creo que tenía sin ponerse nervioso. Y cuando escuchó lo de la previa, porque es cierto, se transmitió en vivo y hasta se pudo haber escuchado nomás allí por la estructura que tiene la nueva olla y no le habrá caído bien. Yo estoy de acuerdo con Garnero. Yo estoy de acuerdo con que es perjudicial la pausa para el equipo que anda derecho, que anda bien y que va camino con mucha firmeza al título, como yo no estaba estoy de yendo acuerdo. Libertad. Yo no déjame voy a argumentar. No tiene un plantelazo. Pero déjame argumentar, por favor. Te juro que te voy a dejar, pero por una cuestión de televisión nomás. Vos me entenderás, Ariel, que fuiste coordinador de deportes. ¿Alguna vez? Sí. Vamos a Hugo Quintana y Julio César Cáceres, hasta que te limpiaron, y el hincha opina de Ameliano Olimpia. Vamos a aprovechar tenemos tiempo, vamos al aire. Estaba buscando mi gol, gracias a Dios pude convertir, ayudar al equipo que es lo más importante, y bueno, a seguir por este camino, que sigamos trabajando así porque este es el camino. Tuvimos muchísimos minutos con un hombre más, pero el equipo nunca se apuró, seguíamos intentando de la misma manera el primer tiempo. Bueno, gracias a Dios pudimos convertir después el empate del 2-1 y después se fue dando los otros goles. Gracias a Dios estamos consiguiendo de vuelta eso. Estamos practicando para que se vea esto en los partidos y bueno, ayuda bastante al equipo también para seguir confiado y para seguir trabajando para el futuro. Se vio un equipo siempre intentando ganar, como siempre lo hablamos nosotros, ¿verdad? Estamos en el Olimpia y nosotros tenemos que tratar de ser protagonistas en cada partido, y hoy también la cancha se nos dificultó mucho. Como le dije a los muchachos, tenían que adaptarse rápidamente a eso, ¿verdad? Y nos costó un poco de vuelta al ritmo, pero lo más importante es que se ganó. Cuando hay triunfo, luego los errores y las virtudes lo podemos ir corrigiendo, ¿verdad? Luego lo difícil fue marcar los goles, ¿verdad? Que nosotros marcamos, tuvimos esa ventaja. Después con el empate de vuelta creo que nos apuramos un poco, ¿verdad? En las decisiones, ¿verdad? Y tenía que ser decisiones rápidas por el terreno de juego, ¿verdad? Donde también el rival juega. Pero después, como lo dijiste, ya en los últimos minutos estuvimos más finos, apretamos y hicimos la diferencia. Grande Olimpia, grande Olimpia. ¿El hincha opina? Sí, excelente. Al final estuvo muy lindo, pero sufrido, falta mucho que mejorar. Lindo partido, movidito. Yo creo que todo triunfo no tiene sustituto, así que vamos por buen camino y ojalá que Olimpia siga adelante. Y el equipo es un equipo inventado dentro de la hora. Y no mereció perder por tanta diferencia a Ameliano. Pusieron mucha garra y todo lo demás. Feliz, contento. Volvimos de un parate. Esto es importante para prepararnos para la Sudamericana, que es la que nos falta. No, está bien, pero para mí lo más importante, se ganó un valle izquierdo que Olimpia necesita, el fútbol paraguayo incluso necesita. No se pudo, juega bien. Ay, nos va a matar. Y el árbitro también que pucha, demasiado le beneficia. ¿Por qué le va a echar? Ni le tocó. ¿Cómo le va a echar? ¿Cómo qué bola le va a... ¿Por qué le va a planchar? Agarró la pelota, no es falta. Bien, a pesar de que la cancha no está en muy buenas condiciones, pero tratamos de jugar un buen fútbol, ¿verdad? En el segundo tiempo se mejoró, quizás ayudó también el hecho de estar el rival con 10 hombres, ¿verdad? Pero bien algunos jugadores, bien el debut del Mitaí de 21 años, Paredes, realmente sorprendente, ¿eh? Sí, hay que ponerlo un poquito.
Cerramos con ABC TV, ahora ya quedamos en radio, mucho por analizar el tema de la fecha, lo que se viene. Vamos a Edgar González, tenemos una conferencia en vivo también desde Cerro Porteño. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, saludos a todos. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios mínimos requisitos, válido hasta este 30 de junio. Aprovecha o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @ Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Vamos a debatir, Ariel. Dame cómo lo vieron Olimpia. Título, Fabio, Ariel, Fabio. Título. No hubo esa diferencia de 4-1, ganó porque intentó, buscó, pero no fue su mejor versión de Olimpia. Venía Bristol, regala papá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Aprovecha. Todas tus compras a partir de 1 millón vienen con un vino para regalar a papá. Hidrolavadora Gladiator 4 en 1. Precio normal 18 cuotas de 113.000. Ahora precio oferta 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Contactanos ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vamos a ampliar lo de Olimpia. ¿Quién está? Juanma, móvil personal, buenas tardes. ¿Está Gerardo también? Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Aquí Comité Olímpico, donde fue lanzado a través de FIFA, APF y la Secretaría Nacional de Deporte, fútbol en las escuelas, con la presencia de el señor Robert Harrison. Aquí va a tener una exclusiva ahora. 30 segundos puedo. No. 30 segundos no. Es para FIFA. Sí, dale. Gracias, presidente. Ahí me dice que me va a hablar después. Me va a hablar después. ¿Qué pasó? Fernando. Está prohibido. Ya tuvieron que se pase a Pamba. Pero 30 segundos, 30 segundos, 2 palabras nomás le quería. 2 palabras. Él me dijo. Yo entiendo el trabajo de usted, pero 2 palabras para que él va chiquito. Él más lo que no te tranquilo. Dale. Gracias. Sí. Aquí vino un matón ahí con tono amenazante para hacerle la nota. ¿Quién es esa persona? No sé, uno de seguridad, dice, por su campera. Ah, con razón que habló así. Y porque una persona de prensa no creo que hable así, ¿verdad? No, ellos me piden encarecidamente. Pasa que va a tener ahora una entrevista exclusiva para FIFA. Porque este proyecto justamente es impulsado por FIFA, fútbol en las escuelas, apoyado por la Secretaría de la Pero ya no hay un material grabado también de Robert Harrison. Tenemos. Y bueno, sobre todo insistir si va a continuar y sigue la evaluación. Ah, correcto. Y incluso me dice, vos viniste por eso nada más, pero así en tono amistoso. Vos no viniste por las escuelas, me dice. Porque el fútbol para las escuelas es el proyecto que realiza la fundación de FIFA. Pero muchas chacharadas. Bueno, ya estamos con eso. Una vez me fui, Trinidense, estaba platicando, el técnico de Raúl Vicente Amarilla. Y era el día en que se recordaba un aniversario más de la Copa del 90. Y me veo llegando yo, cronista, ¿verdad? De guaraní. Y me dijo, Raúl, ¿puedes hacer una notita? Le digo, bueno, ir por los Olimpia 90, ¿verdad? Me dijo. Y sí, tenía razón. Saben, viejo zorro. Sabía, yo no me fui para ver la práctica de Tenidense. Fui a hablarle, por supuesto, el camelo Tenidense, Raúl, que esto que lo después ya la enganchaba. Y qué recordar y toda esa historia de la Copa del 90. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Se acerca el Día del Padre. Qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electrovan, porque se merecen lo mejor. Tenemos variedades de productos para mimarlo. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online www.electrovan.com.py. Escribinos al 0982
602020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. A ver, está en vivo también conferencia que anuncia Cerro de un futbolista, en este caso Piris Damota. ¿Cómo te va, Juanma? Móvil personal. Bien, Bruno, saludo a todos. Está respondiendo Robert Piris Damota. ¿Cómo se escuchará el volante de Cerro Porteño? Nosotros sabemos que Palmeiras es un gran equipo, sabemos que es el último campeón, pero creo que son seres humanos igual que nosotros, son futbolistas igual que nosotros, y yo creo que nada es imposible. Nosotros estamos trabajando día a día, peleando los dos frentes, y creo que vamos a llegar de una buena forma. Estos partidos que están viniendo ahora nos van a ayudar a corregir errores, y bueno, yo creo que nada es imposible, y nosotros también tenemos lo nuestro, que estamos muy confiados. Nelson Rivera, Radio 1. Robert, te quiero sacar un poco de Cerro y meternos en la selección. En el último combo de la gira asiática se ha visto que la selección, o mejor dicho, el actual técnico, ha optado por un volante bien posicional, si bien mencionabas que te da igual jugar solo o con otro volante al lado. Teniendo en cuenta que te puntuaste en un 7, 8 de 10, ¿está en el corto plazo volver a ser una pieza importante del seleccionado para vos? Sí, claro, yo siempre pienso estar en la selección. Obviamente que tengo que ser consciente que tengo que estar en un nivel bueno para ser convocado, y estoy trabajando para eso, para primeramente ponerme bien acá en Cerro, y después, si todo sale bien, ser convocado nuevamente. Juanma Figueiredo, ABC Caridad. Volviendo a tocar el tema de la Copa Libertadores, tuviste mucho tiempo en el fútbol brasileño, en el Flamengo. Palmeiras sabemos lo que significa a nivel continental, y también hoy día es el líder en esa competencia. Eso puede llegar en algún momento, tu conocimiento del fútbol brasileño. Si te pregunta el profe ciertas cosas con relación al rival, sabemos también que el profe es muy estudioso en ese sentido, pero ya lo están palpitando el duelo contra Palmeiras. Sí, yo creo que el profe sabe más que yo de Palmeiras, que estuvo ahí, sabe cómo se manejan. Creo que, como vos dijiste, él es muy estudioso, él le tiene bien estudiado. Nosotros estamos yendo paso a paso, obvio, mirando de reojo a lo que es Palmeiras, y ya preparando y corrigiendo, como te dije, los errores para poder llegar 100% contra ellos. Y yo creo que todos los datos que nos van a ir pasando va a ser muy importante para nosotros, para poder salir a enfrentar a ellos. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Como bien decía Robert, es 11 contra 11, también son seres humanos, nada es imposible. ¿Cuánto creen que va a jugar la presión acá del partido de local para luego ir a jugar allá con el resultado, si todo sale bien, a Brasil? Sí, yo creo que la presión está en todos los partidos, no solo en el partido de Copa, ¿verdad? Creo que todos los partidos que estamos teniendo son partidos bastante presionados, con bastantes dificultades. Yo creo que nosotros vamos a necesitar de nuestra gente, como ellos vienen haciendo, entonces yo creo que eso va a ser muy importante para nosotros. Yo creo que, como te digo, yo estoy muy confiado, mis compañeros están muy confiados, y yo creo que podemos sacar esto adelante. Jorge Izquierdo, Universo 970. Robert, volviendo a lo que fue el partido anoche, en algunos pasajes se vieron jugadas bastante bruscas. Y en un momento dado del partido viene Chaco Martínez y te lleva por delante, te da una puesta a la te da abajo, te da arriba, al medio, y como que no quisiste aceptar después las disculpas. ¿Qué pasó en ese momento, Robert, si nos puedes dar detalle también? Porque a lo mejor todo queda dentro del campo de juego, pero sí que no estoy muy enojado. Sí, ya tengo mi opinión sobre esa jugada, sobre Chapa, ¿verdad? Me voy a guardar para mí, si en algún momento tengo que decirlo a él, lo voy a decir a él, sin ningún problema, pero sin llevar a la violencia, sin nada. Obvio, no me gustó. Yo soy un jugador que suelo pegar también, pero no voy con maldad ni con mala intención de golpear a un colega. Entonces fue un momento de calentura que la verdad me dolió, hasta ahora me duele la cara, y bueno, fue un momento de calentura que
se quedó en la cancha y terminó en la cancha para mí. Cerramos así la conferencia de prensa. Está Robert Piria Mota, volante de Club Cerro Porteño, en conferencia de prensa, hablando un poco en una primera parte de lo que fue el partido de ayer y después ya lo que va a ser el duelo evidentemente contra Palmeiras por Copa Libertadores de América. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. 12:11, Juanma, para ir más allá de lo que dijo Piri Mota, la actualidad de Cerro. Ayer decía en la conferencia, entre otras cosas, darse también que otra vez Espino la había resentido un día antes del partido, que había sí posibilidades para Carrascal. ¿Qué más en Cerro, Juanma? Están aguardando la confirmación, Fede, del escenario para el duelo contra el 12 de octubre. Hasta ayer la última información, aquí acabo de consultar también, era lo que anunciamos al aire, lo que también compartíamos a través de Miguel Cáceres, que el escenario del 12 de octubre no está habilitado y esperan confirmación. Ellos tienen una información extraoficial que va a ser en el Estadio Defensores del Chaco, eso es lo que se maneja en Cerro Porteño, pero es extraoficial. Todavía están aguardando una confirmación oficial para también saber dónde se va a jugar. En principio, repetimos, lo que se maneja en Cerro Porteño es que sería el Estadio Defensores del Chaco, pero aguardando una oficialización de esa información. Con relación a Piri Mota, él habló en una primera parte de la cuestión que me tocó vivir cuando llegó a Cerro Porteño, que llegó y a los 2 días dio positivo el COVID, después las lesiones que también de manera consecutiva prácticamente recuperaba e iba entrando de vuelta en otra, y que ahora él se siente mucho mejor, mucho más cómodo y más liviano también, a disposición de Francisco Arce para lo que resta de competencia en este primer semestre. Bueno, está Juanma. Gracias. Dale, a ver. Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. Papá es todoterreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G, con motor de 110cc, transmisión semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero con rayos y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como @Inverfin y @Motostaiga. ¿Cuál es tu
desarrollo conceptual con respecto a lo de Garnero. ¿Que vos estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que es perjudicial para el equipo que viene derechito, con un buen andar, caminando con firmeza hacia el título de campeón. Es como que, insisto, una suerte de viento favorable. Y si comparamos con términos belicista, sería como darle la posibilidad a tu enemigo con una pausa de las hostilidades para reagruparse, reorganizarse, reparar las armas, recuperar heridos, qué sé yo, traer más artillería. Es que yo soy Garnero y no voy a querer parar con el plantel que tengo, no voy a querer parar con el plantel que tengo. Porque ese es otro detalle, claro. Sí. El hecho que tenga un mejor plantel y que supo distribuir también un entrenador, me parece que ya es un tema de libertad y que está bien porque supo armar el plantel. ¿Quién tiene más plantel acá? Libertad tiene más plantel. Y bueno, está bien, se preparó. ¿Y cuál es el problema? No. Es virtud de Libertad que se preparó y tuvo un buen plantel frondoso. Está bien. ¿Quién tiene más plantel? Tiene Libertad. Sí. Y vos podés aprovechar la pausa para justamente, si es que tenés alguna duda o algo con respecto a tu equipo, porque mira que Libertad, si vos repasás, no es un equipo, no, al borde del knockout el enemigo, y ahora tuvo el enemigo la posibilidad de restañar heridas y se está recuperando. No sé por qué hablas tan complicado, usan a términos fáciles nomás. Pero déjame a mí, ¿por qué me querés censurar? No, pero en el fragor nomás el debate, no sé, bueno, está bien. Sí, salió con tema de la guerra, restañar, curar heridas, no puede decir. Bueno, está bien. Voy a decir que Bruno ahora está haciendo lo de está parando el debate para ¿cómo es? No, pero está pensando ahí para. Pero Bruno, ¿sabes por qué? Yo no estoy tan de acuerdo con Ariel. Entiendo su teoría, pero para mí, por eso yo dividía la molestia de Chiqui en lo reciente de Tiburón y en lo más conceptual de Garnero. Porque para mí la queja de Garnero en Dos Bocas no fue por lo que vos decías, Ariel, del tema de viento en pompa y justo nos detienen. Yo lo que capté es que Garnero se quejó porque ese tiempo de descanso le daba vida nueva a Cerro, no tanto a lo propio. ¿Se entiende? O sea, no es que Garnero dijo, estamos en racha y más o menos apuntás, Dani, hacia mi teoría de que le das la posibilidad al enemigo a reagruparse. Claro, pero más eso que lo propio, porque si voy al último partido antes de la pausa, sobre la hora. ¿Sabes por qué yo me agarro mucho, Dani? ¿Sabes por qué? De lo que le pasó pero justamente Cerro, a Libertad. pero yo no sé si vos tenés en cuenta. Ayer no jugó Alberto Espínola, ayer no jugó Rafael Carrascal, ayer no jugó Marcelo Moreno Martín. ¿De qué es lo que vos estás hablando? Y Libertad tiene 56 jugadores en su plantel y tiene tiempo para jugar 3 torneos. Y que Garnero... Porque Garnero no es que pone un equipo que vos digas, vos el equipo de Chiqui recita de memoria. Libertad se pega el lujo de poner un volante, otro delantero, cambiar en cada partido, cambia. Porque se preparó y todos los equipos pueden prepararse. Yo no digo que no se haya preparado, estamos hablando de a quién le benefició tener un buen plantel, al contrario. Yo no estoy satanizando, ya que querés usar términos así rebuscados de diccionario. Yo no estoy diciendo que está mal eso. Pero ¿por qué se queja Garnero? Se queja al pedo. Al pedo se queja. Si él, ¿cuánto es lo que tuvo? 2 semanas. Y en 2 semanas tu equipo se va a olvidar, pico, de lo que cómo juega. Tus jugadores que son que ganan $50,000, $100,000, cobran cada 28 de cada mes. ¿Qué es lo que eso es? ¿Qué es lo que es? O sea, los otros equipos, yo entendería inclusive que Chiqui o no sé, Olimpia, alguien diga, no, la pausa... Preguntale a Ramón Díaz, que cuando vino la pandemia, 7 puntos de ventaja, y Cerro sabe que Cerro estaba para la B, y ¿sabes quién salió campeón? Cerro, y se reagrupó con Chiqui Arce, con méritos, por supuesto, y salió campeón. Y sabes que Libertad... Otra un ejemplo de cosecha de maíz en época que estamos cosechando aguacate, no sé. Te estoy dando prueba, argumento, no estoy hablando por hablar, te estoy dando una prueba. Te quedaste ya sin argumento con lo de Garnero y ahora trae lo de Ramón Díaz. Ramón Díaz está dirigiendo no sé dónde en Arabia, creo que está ahora. No viene acá. Pero te estoy diciendo el hecho en sí. No, pero que es valedero, que tiene validez. Diferente. Estamos hablando ¿Cómo que contexto diferente? Y pandemia, no sé, bueno, diferente. Pero la pausa frenó un equipo que venía, pero a la perfección en la marcha, ganando y jugando bien Libertad. Vino la pausa y le cortó. Y se reagrupó, Cerro, se organizó y salió campeón. A ver, yo agarro, fueron 3 semanas, yo agarro la fotografía de la última fecha antes de la pausa.
y Cerro estuvo a 1 minuto de lograr lo que consiguió ayer, ganar su partido y que empate Libertad. O sea, y en 3 semanas, Dani, en 3 semanas, Pico, se congelan tus jugadores. No, Bruno, por eso te decía. O la agarra el rumbre. No, porque Ariel, yo quiero porque ese no es el enfoque. O sea, Garnero. Pero él es el que está diciendo eso. Por eso yo le rebatí a Ariel que acá no es. Justo nos frenaron cuando éramos una máquina. No. Más allá de que Cerro ganó su anterior partido 4-0 y Libertad ganó 1-0, Cerro venía pidiendo, clamando ayuda para que se detenga. Claro. Mientras que Libertad, con todos los bemoles, estaba haciendo la suya. Entonces, lo que fue la queja para mí de Garnero en la cancha de Guaraní. ¿La estaba rompiendo en ese momento? No. O sea, si no hace un dibujo, pero una fotografía en ese momento, Libertad no es que pero está... ganaba. Libertad gana con diferencia, gana con autoridad. Sí, ellos hicieron el partido iba apenas, pero ganaba. Pero ¿y ahora qué pasó? Ya se empató. Y bueno, pero el equipo de Cerro que caía en pedazos físicamente, porque venía así. Se recuperó. Yo te hago una pregunta. Libertad suspendió su práctica en 3 semanas. No suspendió, pero en Cerro quién entraba. Y ayer nosotros volvimos, después de 3 semanas volvimos al relato y al comentario, y ayer porque nosotros no olvidamos de trabajar. Creo que salió muy bien el trabajo tuyo, con el de Fabio, el de Olimpia, nadie se olvidó de cómo hacerlo. ¿Cómo que no tiene son actividades diferentes. Más o menos querés graficar. Ya que te gusta también ese querés graficar como que a Libertad le metieron en una cápsula y se quedaron congelados ahí los jugadores. Se quedaron ahí, verán el tiempo, y después le sacaron y le metieron en la cancha. Y no es así, no es así. Por eso Garnero tiene que dejar de quejarse más. Por favor, tiene todo, tiene 80 jugadores, puede traerle a Ibrahimovic también si quiere, que se deje de joder Garnero, quiere venir a dictar cátedra acá demasiado, se queja por todo, por el asistente, está con el cuarto árbitro, su equipo no juega bien a veces los partidos, eso es lo que él tiene que preocuparse, con todo respeto, mira que Garnero es un gran técnico, no quiero que después le pasen mal el mensaje los chismosos, porque técnico es extraordinario. Tiene una personalidad, todo, pero se queja mucho y se pasa plagueando, parece una señora, una abuela de 85 años que se queja hasta porque, no sé, se cayó el algodón de tal cosa. Tiene que enfocarse más en su equipo, su equipo tiene que jugar mucho mejor de lo que juega, porque él el técnico, ¿sabe qué? Él es Mourinho, él es Pep Guardiola en Paraguay. Él puede gastarse la plata que se le cante los huevos y los otros técnicos no pueden hacer eso. Los otros están limitados. Y así hacen campaña y todo. Y debería tener vergüenza así que Garnero que 4 puntos ya le esté pisando Cerro teniendo doble competencia también. Teniendo todos los jugadores que tiene. Mira la banca que tiene y ahora dice que no van a renovar con Ramón Martínez. Y vos a Ramón Martínez en cualquier lugar le podés llevar con el volante Guaraní. El Libertad se pega a lujo. No, vamos. ¿Quién sabe a quién le va a traer? Le va a traer a un volante 5 estrellas, ya le va a traer. Y vos me salís con el discurso ahora que, el parate de las 3 semanas le perjudicó gravemente a Libertad. Por favor. Esas 3 semanas se suspendieron la práctica en Libertad. Te pregunto. No. Dejaron de practicar. Puedo hacer un discurso grandilocuente así, pero no me va a convencer. No me mueva mi postura, que de alguna manera perjudica a Libertad, y que le dio la posibilidad de Cerro a reagruparse. Hablen ustedes. Yo quiero cerrar, porque mi enfoque fue diferente a lo que ustedes planteaban, pero por lo menos para agarrarme de la última frase. No es que la pausa perjudicó a Libertad, pero sí benefició a Cerro. Y este es un deporte de oposición. O sea, vos salís campeón si hace más puntos que el rival, no si llega tipo examen de ingreso. Entonces, eso es lo que le molestó a Garnero y esa exposición le molestó a Arce. Por eso ayer Arce, y ese no fue palo para Tiburón. ¿Qué es lo que hace Tiburón? ¿Cuántos jugadores que tiene resistencia? Cuando Chiqui dice, espera, en esta profesión yo pensaba que si tenemos más tiempo podemos trabajar más. Eso yo voy. Bueno, entonces Chiqui tenía tiempo para trabajar con su jugador y perfeccionar su equipo. ¿Por qué Chiqui dice eso? Porque Chiqui entiende que ese es un mensaje a elevación para Arce. Porque ¿quiénes fueron los 2 técnicos
pero quienes agradecieron esta mala decisión, porque yo quiero separar las cosas, porque si no, no, pero bienvenido. Los dos técnicos que dijeron, qué suerte que se los grandes, Julio Cáceres y Chiqui Arce. Los grandes. Julio por el tema de que jugaron dos fases de grupo con el tema del repechaje y Cerro porque tuvo una malaria. Le caían en pedazos los jugadores. Entonces, yo estoy de acuerdo. Quiero cerrar nomás eso para decir, benefició a Cerro. Estoy con Ariel. Y yo voy a dar mi argumento después. Estoy con Ariel. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Bueno, decime, Federico, ¿con quién vos estás, por ejemplo? Con nadie. Con nadie. Yo estoy, sí, con el tema que también me parece mal que se haya parado el campeonato. Me parece que hay mucho verso de parte de los dos lados. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. 12:25. Y cuando decía lo de Mourinho y Pep Guardiola, salió un ranking ayer de los 10 técnicos que más inversiones hicieron a lo largo de su carrera. Los 2 técnicos que superan los 1.000 millones de euros. Primero Mourinho y segundo Pep Guardiola. Mourinho fue el que más gastó como técnico. Y Garnero, si vos te pones a pensar en los últimos 5 años, o es Mourinho o es el Pep Guardiola. Él se puede pegar el tupé ya en la época del Olimpia, en la época dulce del Olimpia. Él traía los jugadores que quería. Traía jugadores de Guaraní, traía jugadores hasta de Libertad. Creo que el único que no lo pudo llevar a Olimpia y después sí fue en Libertad es Barbosa. Pero todos estos casos de... Todo, no, por eso. Entonces, a ver, el único que puede decir que yo no pedí... Ariel parece que al que no pidió a De Bayor. Claro. El único que Garnero puede decir, ese no es mío, es a De Bayor. Sí. Porque después del resto, sí. ¿Puedo acompañar lo que estaba... Bueno, pues la gata independiente siempre tendrá que acompañar una moción, hermano. Yo quiero... Acá Ariel pero puso cara de... después, él hasta las 2 de la tarde no habla más ya. Yo necesito primero que todo... Te dijo que tu argumento... No es que su argumento sea chicharra, yo la chicharro. Yo sé que él es un profesional de la descalificación, pero que la audiencia saque sus conclusiones, no hay ningún problema. Ya que si vamos con los amigos del WhatsApp, ya que están escuchando ahora, vas a perder 10-0. Profesional de la descalificación. Yo estoy acostumbrado a eso, pero gracias a Dios tengo como testigo a los oyentes en todo caso, que seguramente valorarán también mi visión, ¿verdad? O de la retórica, no sé, la retórica, del hablar, pero no de la descalificación. Te puedo hablar bondades si de la descalificación. Te puedo decir de Garnero muchísimas cosas bellas si querés. Te puedo hacer un poema. Poneme y te voy a hacer un poema ahora mismo, Garnero. El tipo que agarró y se puso la 10 cuando se fue Bochini, nadie se animaba a vestir la camiseta número 10, pero no estamos pues en ese tren de cosas. Pero técnico acá del fútbol paraguayo no es el más ganador. El más ganador, ¿no? Guaraní, Olimpia, Libertad. Que el chismoso, después que le vaya a contar a Garnero, le diga bien, mira, Bruno también dijo que sos el mejor técnico, uno de los grandes técnicos, sos un tipo espectacular, que tenés la personalidad. El que va con esa intención, te aseguro que no va por lo que interesa ni me saca el sueño. Adelante, Fabio. Sí, yo lo quiero siguiendo un poco con la perspectiva que ya decía Dani, que Olimpia y Cerro fueron los más beneficiados con esta pausa. El tema es el siguiente, que teniendo como rival directo Garnero a Chiqui Arce, él sabe que Chiqui Arce no es Fabio Martín dirigiendo el torneo del Círculo de Periodistas Deportivos. Él sabe que Chiqui Arce va a optimizar su trabajo en estas 3 semanas con entrenamientos. Y recupera soldados también. Y entonces, estamos hablando de un equipo al que le vino bien la pausa. Sin dudas, le vino muy bien la pausa a Cerro Porteño. Porque puede trabajar. Me van a decir, hay jugadores lesionados, Carrascal y Espínola. Claro que sí. Pero están ahí presentes en la práctica. Están ahí y pueden ver. Y vos sabés lo que es para un entrenador como Chiqui Arce, por la forma en que venía Cerro. Ustedes recuerdan, hasta el partido con Libertad del campeonato local, 4-0.
Hasta ahí Cerro venía demasiado bien y dijo, Chiqui, el mejor partido desde que estoy en Cerro, en esta segunda etapa. ¿Qué pasó a partir de ahí? Cerro entró en dudas. Futbolísticamente empezó a bajar, empezó a tener problemas. Ya no tuvo el mismo fútbol que contra Libertad en Copa Libertadores. ¿Qué le pasó contra Olimpia en el último partido? ¿Y cómo mejoras todo eso? Con entrenamientos. Fabio, ¿Quién fue beneficiado? Yo te voy a hacer una pregunta. Haceme. Escúchame, muchachito. No, pará, muchachito. Está muy agrandado, ya tranquilo nomás, hermano. No, el que está agrandado, porque cuando estaba en Sudamérica también era un pollito mojado, era Garnero. No, es el Garnero de ahora. Sí. Ah, bueno. Si vamos a hablar de pollito mojado. Nada más que pero no cuando estaba en Sudamérica lo pulsaban todos los partidos. El Guaraní más o menos. Y el Olimpia no lo pulsaba nunca nadie. Y en Olimpia ya también. En Olimpia ya también, pero estaba de ganador, entonces. No, yo quiero recordar más que el último partido del plano local, Cerro lo pasó por encima de Olimpia, le ganó 4-0, ¿verdad? O sea, tampoco venía tan baleando. Me pone la Copa Libertadores, que me parece que fue por otro factor totalmente diferente y no lesiones. El famoso 1-0, pero en el plano local Cerro terminó con Galera, pero no 4-0. venía entrenando, no entrenaba. Cerro jugaba domingo, miércoles. Hasta Fariña le habrá servido esa pausa. Cada 2 semanas hasta Fariña le habrá servido esa pausa porque está mucho más fino. ¿Hasta quién? Hasta Fariña, está mucho más ligero y fino. Porque si bien es cierto, ya algo mostró contra Olimpia. Y Garnero sabe que Chiqui Arce es un gran entrenador. Bueno, entonces es mérito de Cerro y de Chiqui, y es aplazarlo a Garnero, porque si su equipo entonces no llegó al mismo nivel y se queja del parate, es problema de él. Por favor. ¿Acaso no es que el técnico dice, necesito tiempo, necesito trabajar? Y justamente esa pausa de 3 semanas, no estamos ni hablando de 2 meses, muchachos. No estamos ni hablando de un parate de 3 meses, por favor. Es que Garnero tampoco. Vamos, y yo te hago una pregunta. ¿Acaso, Fabio? Sí, yo te digo lo de muchachito, perdón, porque. No hay problema. Creo que somos la misma edad, pero. No hay problema. No te lo dije efectivamente. No, tranquilo. Me salta para veces el. Tengo bueno, tranquilo. ¿Cómo te saltan? Demasiado, ya, mucha frecuencia. Dale, decime. Oye, ¿qué te digo a vos? ¿Cómo es? Son súper profesionales, Fabio. De la descalificación de muchachitos. Fabio. Señor. Joven periodista. Te escucho, Bruno. Ya con mucha experiencia. Bueno, periodista ya de... Fabio, ¿no se sabía acaso ya con mucha antelación de esta pausa? Lo sabía Cerro, lo sabía Libertad, lo sabía el Olimpia, lo sabían todos. Ameliano, Tacuarí, todos sabían que esto se extendió un poquito más porque esta fecha se debía jugar. Bueno, pero se sabía que íbamos a tener entre 2 a 3 semanas, ¿sí o no? 2 semanas, sí, se sabía. Y bueno, se resolvió por el camino, ¿verdad? Entonces ahí no era para que vos como técnico aprietes el acelerador y le digas a los muchachos, vamos a hacer inclusive concentraciones, vamos a cuidarnos, vamos a trabajar tácticamente, hasta podías hacer un reacondicionamiento físico. ¿De qué es lo que estamos hablando? Y Libertad tiene toda la infraestructura, tiene todo. Y ahí entra tiene todo. Claro, sí, pero ahí entra un tema debatible, porque si no se suspendía el campeonato, estamos hablando de que se iba a jugar cada semana el partido. Tenés 4 días de entrenamiento igual. Ese es desde el punto de vista de Garnero, ¿verdad? Pero ahora resulta ser que con el parate se juega de seguido, se le carga nuevamente a todos los jugadores, y Garnero dice, no, yo quería jugar cada semana el partido, iba a tener 3-4 días de entrenamiento igual, ya no con la Copa Libertadores cargándome. Y él prefería, y son criterios debatibles. Bueno, entonces vamos a hacer un torneo deportivo Garnero. Y claro, él lleva agua a su molino. Y Chiqui bueno, Arce pero dice, no tiene razón. Y Chiqui Arce dice, a mí me vino muy bien, yo quiero entrenar. Lo que está diciendo Fabio, yo sin estar a favor, porque yo no estoy a favor con el potencial que tiene Garnero, pero tenés razón en el tema que Garnero ponía un mismo equipo en el fútbol local, que no era el tema de Cerro, ¿verdad? Que era un rompecabezas increíble. Ahí sí. Y por eso cada uno, pero cada uno tiene... Yo tampoco veo que 3 semanas afecten tanto el rumbo de un campeonato, ¿verdad? Gracias, Fede. Tito Villalba se lesionó antes del parate y no iba a volver tampoco. Me parece que no. Pues me llamó la atención cuando Garnero... Sí, la organización, estamos todos de acuerdo. Lo organizativo sí, porque te preocupa para la Copa. Fíjate vos, si estás peleando mano a mano, tenés este fin de semana. Después tenés entre semana, tenés fin de semana, tenés Copa, ya el primer partido, y la última fecha entre los 2 partidos. Ahí sí estoy de acuerdo. Tendría que haber terminado antes, y lo tenían el último partido del campeonato de apertura entre las 2 fechas de octavo de final, ¿verdad? Ahí sí, totalmente de acuerdo con Garnero, con Arce cuando le toque el momento de quejarse, pero me parece que 3 semanas no modifica mucho el rumbo
como para quejarse. Y tampoco lo vi tan mal a Cerro, repito, en la última fecha. Y ayer no es que recuperó mucho, incluso jugó con un equipo totalmente diferente. Ahora lo de Ariel sí, Fariña sí, pero no es algo, me parece relevante o determinante para la historia del campeonato como para, si llegas a perderlo, después de tantos puntos de ventaja, decir, a mí me complicó el parate. No lo veo así. Yo creo que Piris Mota también le habrá servido mucho porque ya fue muy distinto. Pero en materia de números, por eso yo decía, yo entiendo lo de Garnero como idea central, porque sí, es un mamarracho que un torneo que se juega cada 3 días, después pare 3 semanas, eso no tiene explicación. Y termina más, salvo que por ejemplo en Libertad digan que por la característica de la edad de los jugadores, porque para Guaraní llegaron con 7 bajas. O sea, eso sí es llamativo. Y capaz, mira, si jugábamos siempre, no íbamos a tener. Es el tema de lo de Cerro. Porque mira que el 4-0 fue con un equipo totalmente suplente. Y antes de eso, Cerro había perdido 5 puntos de 6. ¿Qué fue contra Guaraní las bajas? Cerro jugó, Cerro empató con Guaraní y perdió contra Sol. O sea, lo que te digo es que Cerro venía a los tumbos. O sea, vos sacás el 4-0 que fue con un equipo que no venía jugando el torneo y Cerro venía, es más, su último triunfo había sido con el Guaraní de Marcos Cáceres. Pero Dani, ¿acaso no es? Acá hay una palabra que le agradezco mucho a don Luis, la palabra que él utiliza y tiene razón. Este momento de pausa era para optimizar. Y Garnero, entonces quiere decir que él se aplazó en este tiempo. Es como cuando vos te vas de vacaciones, salí de la escuela te dan 15 días, y vos en el 14º día, vos decís, te azores, tengo que hacer la tarea. Espera, déjame terminar. Y agarrar y hacer la tarea a toda máquina. Y el otro, que durante los 15 días, desde el día 1 de sus vacaciones, se dedicó, es cierto, a jugar, a hacer su vida social, qué sé yo, pero dedicaba 1 hora, 2 horas a hacer su tarea. Y llegó el 15º día sin ningún problema, tranquilo, se fue a la escuela, presentó, y el otro, o sea, el optimizar el tiempo parado, a mí me parece que teniendo el plantel que tiene Libertad, las figuras que tiene Libertad, teniendo toda la infraestructura que tiene Libertad, quejarse por 3 semanas de pausa, me parece que de un técnico de la talla de Garnero, porque es un técnico excelente, extraordinario, que aporta mucho al fútbol paraguayo desde que vino, y en muchas cosas uno está de acuerdo con él. Por ejemplo, él es uno de los pocos técnicos que hace mucho tiempo ya hablaba del tema de jugar mucho más tiempo de fútbol, de que nuestro fútbol es muy cortado, por eso no somos competitivos. Y tiene razón, y lo decía hace mucho tiempo ya, estando de ganador inclusive en Olimpia. Pero entonces, que no me venga Ariel acá con Fabio a hacer un dueto acá de los pobrecitos ahí sin Yaranga Garnero. Mirá tampoco cómo le perjudicaron, mirá tampoco cómo le cortaron, como si fuera que Libertad venía siendo Bayern Múnich, venía siendo Bayern Múnich, el asunto no presentamos así, local, no era así. Yo el aspecto moral que vos estás planteando, Bruno, me parece que tiene mucho asidero, porque en esto tiene mucho que ver el famoso, más que el qué, quién lo dice. Porque si todo esto, por ejemplo, lo que ayer expuso Tiburón, no tiene mucha contra. Porque cuando dice, ustedes saben a quién les benefició, a los 3 coperos, a nosotros, ¿qué es lo que decís? Yo tengo una sola competencia y estas 3 semanas, o sea, entonces cuando Bruno, vos planteas el tema de, pero mira quién lo dice, yo entiendo, por eso hablo de un aspecto moral, del aspecto legal, y si voy a seguir con el ejemplo del examen, supongamos que el examen tuvo que haber sido antes de esas vacaciones, cuando capaz tu rival venía medio complicado, y vos les das esas 2 semanas. Claro que es criticable que vos no hayas, utilizando entonces el verbo, optimizado, pero la queja, porque es un deporte de oposición, es que, espera, vos le diste un tiempo que en circunstancias normales no debería tener mi oposición, mi rival, que él puede capitalizar.
porque lo que no van a negar ni Garnero ni Arce es el tremendo respeto que se tienen profesionalmente y saben del potencial. Entonces, por eso yo con Ariel no le acompañaba la idea madre de decir. Sí, pero gran parte de la idea sí. No, porque lo que voy a decir es, yo estoy viento en popa, yo no veía ese viento en popa, pero lo que yo sí veía es que Cerro ¿sabe venía totalmente tambaleando. No, Dani, ¿sabe qué imagen él dio? Y realmente es una imagen que no condice con la realidad. Porque la imagen que Ariel quiere pintar es que Garnero y su equipo Libertad venía siendo un boxeador que lo estaba noqueando, ya ahí lo estaba golpeando. Claro, pero por supuesto que sí. No, Libertad venía no jugando bien, Ariel. No, ya sé, pero ganaba pues Bruno. Ganaba, y esto es lo que vale ganar, y vos estás a 3, 4 pasos del título. Pero entonces, ¿qué te garantiza que continúe el campeonato y que el Libertad iba a seguir ganando? ¿O vos tenés la bola de cristal? No, yo no, nadie tiene la bola. Nadie tiene. Pero si vos me decías, yo soy entrenador y estoy camino hacia el título y estoy sacando 6 puntos, estoy a 2 partidos, no me cortes. Yo preferiría nunca que me cortes. Quiero seguir. Ariel, sobre el ejemplo, pero para que se entienda, si comprendes también la postura. Vos estás en esa racha, pero si yo veo que la escuela también está en la misma racha, tipo, a ver, el clausura del año pasado, Guaraní Cerro, no se daban tregua. Sí. Ganaban, pero desde la fecha 12 sabíamos que iba a haber finalísima, porque los dos daban. Yo no creo que Garnero hubiera declarado como declaraba. Él ganaba, estaba en racha, pero le costaba. Pero veía que el rival sí venía por eso. Entonces, por eso es que porque el Libertad está bien, perfecto, está bien, acepto, está bien, eso nomás yo estoy diciendo. Pero ganaba, no es que la rompía, pero ganaba, pero le da tiempo. No, se me está dando la razón en gran parte. Me está dando gran parte de la razón. No, eso es lo que yo te digo, no vaya. Comercial y supermercado. No, compañero, vamos a respetar a Ariel. Dale el micrófono. No, gran parte de Dani me está dando la razón. No, a mí no me adjudiquen. Esto es insólito. ¿Cómo le hace robar el micrófono a la voz comercial? El micrófono, entra Edgar y corta, Ariel, por favor, los micrófonos. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves. After Office, viernes 17, DJ Johan en vivo. Sábado 18, previa, Día del Padre. Grupo Milenio en vivo. Domingo 19, venía a celebrar el Día del Padre en Candilejas. Sorteo recargado para ellos por cupones acumulados. Sorteos diarios de 2 millones en créditos. Degustaciones daiquiri de piña, bocaditos, promos de cervezas en lata, chops, bebidas, daiquiri de piña y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Te quiero decir nomás lo siguiente, Fabio, y a vos también, Ariel, sí. Y después hablen, por favor. Es que yo yo quiero seguir la corriente de Ariel, lo que dijo recién. El último partido, Libertad Guaraní. ¿Cuál fue la queja de la gente? De Libertad el arbitraje. La expulsión de Caballero. Pero a ver, vamos a repasar un poco, juntos. Vamos a hacer este ejercicio. El primer tiempo Libertad no le pasó por encima a Guaraní. Jugó mejor. Bueno, vamos a ponerle jugó mejor, ¿verdad? Sí. ¿No se dijo acaso, y la misma hinchada de Libertad dijo, a partir de la expulsión de Ernesto Caballero,
ahí Libertad sufrió y Guaraní comenzó a manejar. Se le fue encima a Guaraní. Bueno, o sea, entonces yo debo de entender que Libertad volvió bien del parate. No, es que volvió como quiere pintar Ariel. El perjuicio fue gravísimo. 3 semanas que Garnero. Que Garnero. Yo dije que en la dinámica, como utilizando ya estaba jugando como el Bayern, y venía ganando ya, los partidos y estaba un rival herido enemigo, se le dio con la pausa la posibilidad de reagruparse, y creo que Dani en su yo creo que le está sacando mucho mérito en gran parte está de acuerdo conmigo, no en el tema de que Libertad se perjudicó por la pausa en sí, pero que le dio la posibilidad. No, él dice, escucharle lo que dice, él dice que le benefició a Cerro la pausa para recuperar soldados, y que Cerro venía mal. Sí, vos me pones nervioso porque me cortan, tengo que irme allá en la esquina, le quito el micrófono para poder seguir para defender. Eso no se puede. Pídele disculpas a Edgar. No, en serio. Es la herramienta de... Te va y le saca la... pero yo nunca, mira que tengo 30 y algo de periodismo, pero nunca he visto que un panelista se levante a robar el micrófono a la voz comercial. Lo que pasa es que la voz comercial es sagrada. Debería ser la inversa, que la voz comercial venga a sacar el micrófono. Dejas al aire ahí, y poner punto final cuando yo quería desarrollarlo. Pero muchachos, en serio, o sea, Libertad no es que estamos llegando a una conclusión. Estamos para redondear. Sí. Pero yo creo que Libertad no es que volvió pésimo, mal. No, claro que bueno, no. Entonces, me da más puntos a favor a lo que yo estaba diciendo. Entonces, ¿por qué Garnero se quejó? Es analizar desde la perspectiva de Garnero. Por eso te estoy diciendo. Garnero dice lo siguiente: se paró cuando yo ya no tengo Copa Libertadores, voy a jugar semana tras semana con el mejor equipo que tengo, voy a atropellar el campeonato. A mí no me importa lo que pasa con Cerro Porteño. Si viene mal, mejor para mí. Yo quiero llegar hasta el partido de la penúltima fecha ya campeón contra Cerro Porteño. Me cortan ahora la inspiración con esto. Me ponen un calendario donde voy a tener partidos apretados otra vez, donde tengo que, inclusive tengo el partido de Copa de por medio otra vez. Y encima de eso, le permito a un equipo que no está bien. Coincidimos, Dani, ¿verdad? Que no está bien, que no estaba bien en ese momento Cerro. Mal. Cerro estaba mal. Y con un técnico como Chiqui Arce, puntilloso, que le gusta perfeccionar a su equipo, 3 semanas son espectaculares para volver a darle vuelo a su equipo. ¿Qué hizo entonces? ¿Jugaron la piñata? ¿Jugaron Globo Loco? ¿Qué hizo Libertad? Ese es el problema de Garnero. Ustedes miran solamente una dos jugadores clave ayer. ¿Vos viste? Ayer no jugó Beto Espíndola, no jugó Carrascal, no jugó Moreno Martí. Déjese de joder la pelota. Pero están en los entrenamientos todos los días. ¿De qué es lo que ustedes están hablando? No, Fernandito estaba en el banco. No, ya sé, y no jugó. O sea, lo que te digo es que... como arma, Dani. No, lo que te digo es que si no se hubiera parado, Carrascal no jugaba el resto del torneo. Y ayer decía eso, que, pero voy nomás, yo invierto nomás por eso el orden, Fabio, y para llegar nomás, porque yo encuentro más similitudes que diferencias, más allá de lo caldeado que es el debate. Sí, por eso yo le decía, yo destaco la parte moral cuando Bruno planteaba, pero ¿sabes qué? El famoso tener razón. Para mí la razón es siempre cuando yo me esté quejando, entre comillas, como Libertad, de que le doy una chance a Cerro. Pero del lado moral decir, Esperana, vos sos Libertad. ¿Se entiende? Claro. Esa, porque la parte moral es una parte subjetiva. O sea, es lo mismo que cuando se crucen en el Mundial Alemania con Costa Rica, que los alemanes se quejen de algo que hacen los costarricenses. Una voz terciaria va a decir, espera, vos sos Alemania. ¿Entendés? O sea, por eso yo le daba a la derecha en la postura de Bruno desde el lado moral. Desde el lado legal y desde el lado objetivo, tiene razón Garnero, pero siempre y cuando sea, no es que a mí se me cortó mi maquinita, porque ustedes bien estaban nuevamente reseñando lo que fue el primer tiempo. Cuando Roque hace el gol, había una sensación de que esto está prácticamente liquidado y sentenciado. O sea, Libertad no es que volvió mal, a diferencia de lo de Ramón Díaz. No se acuerda Ariel. Por eso yo no estoy de acuerdo de cuando él iba a lo de Ramón Ariel. Claro, con Ariel. Él después quiere sumar puntos. No, por eso yo le dije, no. Acá, adjudicaciones yo te hice el tema de la comparación, me lo hiciste, más o menos. Pero Ariel, lo que te digo es que aquel caso de Ramón Díaz, Libertad y el Olimpia de Garnero, los dos volvieron tan mal que para el clausura pidieron auxilio y dijeron que vuelva la concentración. Y Cerro estaba tan chocho, dijo que no vuelva la concentración. O sea, aquella vez sí uno volvió mal y el otro tuvo casi una especie de milagro. Entonces, en este caso, no es que Libertad volvió mal, no, pero sí le dio una chance a Cerro.
Como también me parece que es súper comprensible dentro del debate cuando diga, espera, pero vos tenés un súper plantelazo y todo lo que quieras. Desde lo que significa la definición del campeonato, de algo que ya se pudo haber dado en la última fecha, antes del parate, que evitó Melgarejo con Roque, porque mira que yo todavía recuerdo cuando terminaba en el Defensor el 4-0 y nos íbamos y escuchábamos a ustedes decir, Barbosa expulsado. Hasta el hincha de Cerro que estaba más pendiente de su clásico de Libertadores, decía, espera, acá capaz puedan perder puntos, como también, entre comillas, se alegraron por el empate de Guaraní. Fabio, señor, podés redondear y quiero darle después la palabra a Federico. Él va a tener la última, vamos a ver si puede dar un manto de última opinión, de tranquilidad, de sobriedad, que le dé el veredicto final. A ver. No, si vamos a hacer un cruce imaginario entre Francisco Arce y Chiqui Arce con lo que dice ayer el técnico de Cerro. Entre Francisco Arce y perdón, por favor. Bueno, perdón. Es que me contagió ya Ariel, está nervioso, yo también me pongo tenso porque demasiado nos atacan. ¿A quién atacan? Y a nosotros dos por tener ese pensamiento de que cada uno... Tampoco te hagas caer, Fabio. Bueno, te digo lo siguiente, si hacemos un cruce imaginario entre Francisco Arce y Daniel Garnero, ayer Chiqui Arce dice, ¿a quién técnico no le gusta entrenar? Dice, sirve esta pausa para entrenar jugador y todo eso. Es como que le dice a Garnero, Daniel, tenés un plantelazo, practicá, entrená, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Verdad? Pero del otro lado Daniel le dice, sí, pero yo venía embalado, yo venía bien. ¿Qué es lo que embalado jugando? Libertad no estaba jugando brillante, es más, pero volvió mejor ahora. Pero ¿cuántos puntos de diferencia? ¿Cuántos puntos le sacaba a Cerro antes? 6 puntos le sacaba. No, esto es matemático nomás. Está bien. Vos garantizás que Libertad iba a ganar todos los partidos. Pero iba a jugar con el equipo copero. ¿Vos el pulpo, Fabio, entonces? Ahora? No, iba a jugar con el equipo copero y un equipo que tiene un plantelazo, tiene Libertad. Y bueno, ¿qué es lo que se queja entonces? ¿Vos mismo te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo. ¿Qué es lo que se queja si tiene un plantelazo que trabaje? No, y él quería seguir con este ritmo y que Cerro venga, si venía a los tumbos, que vaya bajando. Ritmo? ¿Y el otro? Ritmo de jugar, ganar, no importa si bueno, o sea que vos decís que iba a ganar todo hasta acá, iba a ganar. Aquí todo. Ya estaba llegando, si no había esta pausa de campeonato, Libertad ya estaba, si es que seguía el ritmo del campeonato, casi cerca al acariciar el título. Eso ya es, claro, sí. Vaticinio. No, yo no voy a entrar en esa cosa. Ya no es muy complicado. Federico, pero para terminar nomás. Y Daniel Garnero dice, bueno, Cerro con estas 3 semanas recupera a Soldados. Es cierto, no recuperó a Carrascal, pero está próximo a volver. No está Alberto Espínola, pero para reemplazante de Espínola tiene Cerro. Pero ¿qué hace mejor a un equipo? Los entrenamientos. Cerro tenía hace tiempo entrenamientos. Bueno, decirle a Garnero esa parte, decirle. Los entrenamientos es lo que mejor le hace a los equipos. ¿Repetí otra vez cómo dijiste? Sí, los entrenamientos hacen mejor a los equipos y entrenadores como el Chiqui Arce, que son puntillosos, que buscan la perfección de sus equipos. ¿Vos te crees que Garnero no es? Le ha encantado este momento de entrenamiento. Y por eso te digo, ese ya es el análisis de Garnero. Garnero dice, no, yo quería seguir jugando. Yo quería acercarme al título. Es un gran técnico. Pero aquí lo que hay que hacer es respetar cada uno de los criterios. Le aplaudimos cuando se queja con razón, pero porque quejarse por quejarse nomás no. Pero por eso te decía, no le dieron tiempo a Fabio Martín dirigiendo el torneo del Círculo de periodistas. Le dieron tiempo a Francisco Chiqui Arce para que pueda mejorar su equipo, para recuperar soldados. Y ¿sabes qué estás transmitiendo vos? Que como que Chiqui es mucho más técnico que Garnero. Y si mejora su equipo en los entrenamientos, claro que sí. Puede ser, ¿por qué no? Son dos muy buenos entrenadores. Federico. No, yo no entiendo más cuál es. Ahora la elección es quién es mejor técnico. No, y él preguntó. Pero entonces no sé qué ración puede tener Garnero. Vos tenés poca paciencia, Federico. No, lo que pasa es que venga a apagar un incendio, hermano. Todo tratar que no quede fuego y no entiendo mucho porque vos le preguntaste, entonces quiere decir que Arce es mejor técnico que Garnero, entonces lo de Garnero sería una excusa de su falta de competitividad, Fabio. Si vos estás diciendo que Arce es mejor entrenador que Garnero, no. Sería una excusa, no, pero vos acabas de decir, te preguntó Bruno quién es mejor y vos dijiste y Arce, ¿verdad? Que Arce sabe utilizar está utilizando este tiempo. Operativo, hermano. A ver. Juan, espera un poco. Vamos a la realidad. A lo que quiero es que a Dani Garnero también le gusta entrenar, claro que sí, pero él no quería esta pausa. Sencillo, no quería esta pausa porque quería seguir jugando a ver si se aproximaba al título. Y enfrente tiene un gran entrenador al que le dieron tiempo a trabajar. Es simple, es su enemigo número 1 en estos momentos.
Estamos hablando del duelo que están teniendo por el título de campeón. Y Chiqui Arce es un gran entrenador que obviamente va a aprovechar el tiempo. Fíjense lo que pasó con Paraguay. Contra Japón no se pudo tener 2 prácticas seguidas. Contra Corea, 1 semana practicó ese equipo y ya se vio la mano del técnico. Imagínense ustedes lo que es para Cerro Porteño, si es para ajustar piezas, lo que significó este momento para el Chiqui Arce en la pausa. 12:53, Edgar ya la vuelta, picante lo de Chiqui Arce, señores, una conferencia de prensa, no se lo pierdan, dale. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Y ya lo vamos a escuchar a Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo, sin escuchar y yéndome al texto de el digital Deportes ABC, me mantengo Robert Harrison y la decisión de no continuar en la APF. Muy bien. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades, papá, en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes del aniversario y Día del Padre, regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortis Lactos Trébol. Nutre tus emociones cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes. No tenés un buen plan, tenés un planazo, y así es el planazo de TV más Internet Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport, y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de internet. Llama al 0981-611-611 para más información. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-620
225-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY. WhatsApp, más 595-21-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño. Sí, un partido duro, difícil. Lo imaginábamos por la campaña que está haciendo el rival, pero yo creo que lo ganamos merecidamente, por poco margen, pero merecidamente. Y el parate a nosotros nos vino show espectacular. Veo que hay 2 o 3 colegas que se quejan de eso. Parece raro porque, sí, por eso. La mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajo, recuperar lesionados, insistir en la parte táctica. Fue lo que hicimos nosotros y nos vino muy bien. Me gustaría consultar por Luis Fariña, un futbolista que ahora está teniendo partidos de seguido y está demostrando. Hoy de vuelta un gol, al igual que el clásico anterior de Liga. ¿Qué opinión tiene sobre este futbolista? Principalmente porque usted suele insistir mucho con el tema del mediapunta, ese enlace entre el mediocampo y el ataque. ¿Qué le da a Luis Fariña al juego de Cerro Porteño? Y también teniendo en cuenta que su contrato vence el 30 de junio. Si solicitó algo ya especial para él. ¿Por qué me preguntabas sobre Fariña? Tantas veces ya hablé sobre Fariña aquí. ¿Querés que te repita todo? No, pero ahora que está jugando. Pues. Imagínate si cuando no jugaba quería que se ponga a punto para jugar. Siempre nos ha gustado, por eso pedimos su vuelta en aquel momento, lo esperábamos mucho. Ha pasado por innumerables situaciones de dificultad, lesiones, contagios. Él tuvo COVID, tuvo influenza y ahora está bien. Yo creo que no todavía en el nivel que necesita, el ritmo que necesita, pero agarrar confianza jugando así bien como jugó el clásico, convirtiendo, y como hoy también convirtiendo de vuelta. ¿Su continuidad, profe? Eso no, preguntarle al doctor Ariel. Yo quisiera que continúe ahora sí en relación. El cambio en la primera etapa, el ingreso de Pica por Rivas, ¿qué buscó con eso o qué no vio en Rivas? Por eso el cambio, y consultarle los 2 refuerzos que ya están trabajando con usted, Zamudio y el Pachi Carrizo. ¿Cómo están? ¿Cómo los vio? ¿Cómo los recibió? Los 2 están muy bien. Brian un poco más de necesidad de trabajo, más tiempo, pero ya está haciendo eso. Pachi prácticamente nada porque venía compitiendo, y estamos muy contentos por la llegada de los 2 porque lo necesitábamos, lo pedimos puntualmente y la directiva consiguió hacer rápidamente esas contrataciones. Y el cambio, veíamos que nos faltaba alguien como Ángel. Ángel había llegado del viaje prácticamente sin entrenar, entonces optamos por que no inicie, pero lo metimos rápidamente porque veíamos que iba a hacer falta en el partido. Mencionaste tiempo de trabajo, que evidentemente has tenido más allá de los 2 seleccionados y algunos que otros que se fueron recuperando. Esa disposición táctica inicial forma parte de ir trabajando. Me parece que fue un poco distinta a lo que venían haciendo anteriormente, o forma parte de los jugadores a disposición para este partido puntualmente, porque me parece que si es lo primero podría verse más adelante en esta recta final. Y me quiero sí detener en un caso individual después, el de Robert Pires. Después del clásico dijiste, me parece que se va asentando, todavía le falta. Hoy particularmente me parece que ha hecho un muy buen partido otra vez, mostrando sí ya esa entrega física que Robert tiene acostumbrado. Sí, jugamos un sistema, primera vez que lo hicimos, jugamos un sistema diferente. Lo hicimos porque trabajamos mucho las últimas 2 semanas sobre esa formación, mucho más pensando en futuros encuentros, en la realidad del momento, así como lo colocaste muy bien, de la disposición de los futbolistas que estaban a disposición. Por eso intentamos hacerlo. Los primeros jugamos creo que 16, 17 minutos así. Después con la entrada de Ángel se cambió de vuelta a lo normal que jugamos siempre, no con Claudio abierto y Luis de enganche, ¿no? Estaba mejor, estaba mucho mejor, cada vez mejor. Estás poniéndose a punto. Yo creo que él, cuando está sin lesiones y físicamente entero, es otro jugador.
Consultarte sobre dos jugadores, sobre todo por el tiempo que queda de aquí a Palmeiras, el tema de Rafa Carrascal y el Beto Espínola. ¿Cómo están ellos para este partido? Y también si considera un golpe de efecto positivo arrancar esta recta final descontando 2 puntos al líder. Rafa está más cerca, Beto resintió en la última práctica para este partido. Ahí tenemos que, ya se hizo el examen y hay que ir viéndolo, darle una semana, 10 días más seguramente. Rafa ya está muy cerca y es bueno que hayamos descontado, ¿no? El rival no pudo ganar ayer, teníamos nosotros la obligación de hacerlo hoy, nos pusimos a 2 puntos menos, todavía faltan fechas y seguimos creyendo que podemos recuperar ese terreno que habíamos perdido con algunas derrotas. Profesor, preguntarle, hoy se dio nuevamente un debut en Cerro Porteño, el de Juan José Jiménez, pudimos ver un jugador con un buen pie, encarador. ¿Qué características más podríamos sumarle a él? Y preguntarle si él necesita de igual manera, pese a que viene trabajando ya hace tiempo con el plantel, necesita igual un periodo de adaptación o él ya está como para dar una mano importante para esta seguidilla de partidos. Yo creo que hizo cosas interesantes, puede hacer mucho más, es normal que sea así porque fue su primer partido, su debut en un momento caliente, hoy necesitábamos también como lo hacíamos por izquierda atacar por derecha y lo hizo muy bien. Lo de Alan Rodríguez en la mitad de cancha de inicio, ¿cómo veo ese lado? Porque también uno analizando lo que tiene en el plantel, si Damián Bobadilla, Wilder Viera y Roberto Ramírez también estaban como para hacer opción en esa posición. Wilder está suspendido, Damián se contagió de influenza, volvió en los últimos días, mañana va a jugar seguramente un rato en reserva, por eso no pudimos utilizarlo. Lo de Alan va mucho más encima de lo que preguntó Pepi, de lo que teníamos a disposición y de colocarlos a cada uno en donde normalmente se manejan mejor, ¿no? Hacer 3 volantes, pero no volantes, que a veces se vuelvan extremos como Alan y Enzo, que Robert pudiera jugar solo, tener doble, enganchar con 2 armadores como Claudio y Luis, y fijar, digámosle, posición con Alfio. Ellos se plantaron muy bien los primeros 15-20 minutos, por eso hicimos el cambio rápido de Ángel y creo que eso mejoró bastante. ¿Cómo terminó Alan Benítez? ¿Qué te dijo ahí en el vestuario? Lo noté elongando un poco al final, atendiendo que él viene a un viaje largo con la selección. Y lo segundo, aprovecho para preguntarte porque todavía no hablamos contigo desde que fue presentado Brian Zamudio. ¿A él lo considerás como acompañante de punta o como extremo para el funcionamiento en Cerro Porteño? Alan bien, yo creo que el cansancio solamente no manifestó nada, vi que en la cancha sí estaba estirando un poco. Y Brian da esa posibilidad de que puede jugar de segundo atacante, moviéndose por izquierda, que creo que a veces le sienta mejor o ha jugado más tiempo. Y también puede jugar por derecha, que capaz que en algún momento necesitemos utilizarlo por ahí. Alinger reúne esas 3 posiciones y seguramente vamos a jugar mucho con eso. La verdad que muy contento, es un programa Fútbol en las Escuelas que es lanzado por la Fundación FIFA con la UNESCO, la Oficina de la Primera Dama, la Secretaría Nacional de Deportes, el Ministerio de Educación, conjuntamente con la asociación, así es que es una alianza estratégica para el desarrollo del fútbol en la malla curricular, donde se va a aplicar a 101 escuelas, se ha capacitado 30 profesionales, 15 de la rama femenina, donde van a llevar adelante la promoción del fútbol en estas 101 escuelas distribuidas por todo el país. Esto significa que una vez más en lo social trabaja también la APF conjuntamente con las instituciones oficiales y la FIFA. Por supuesto, nosotros teníamos una alianza estratégica con la Oficina de la Primera Dama, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Deportes, en el programa Golazo, que se ha desarrollado en 32 oportunidades en los 17 departamentos a lo largo de 3 años. Y fue un éxito rotundo, así es que a consecuencia de eso fuimos incorporados en este programa Fútbol en las Escuelas de FIFA, de la Fundación FIFA, que nos sentimos muy orgullosos de transmitir eso a los chicos, de buscar el crecimiento de los chicos con el deporte, inculcar eso, que
tan bien nos viene a nuestra sociedad. Presidente, ahora tocando un poquito lo que es el actual torneo, el trabajo de la APF y por sobre todo lo que la afición quiere saber y todas las repúblicas del Paraguay, si usted va a seguir o no, se va a presentar, porque a eso venimos, presidente, tenemos que ser sinceros. No venimos a jugar la escuela. Sí, pero vinimos también para eso, pero... No, por supuesto que soy consciente de que eso es una decisión muy importante, que es la que tengo que tomar. Estoy evaluando con la familia. Nosotros, antes que nada, yo quiero ser bien sincero y concreto. Para mí la familia está por encima de todo. Entonces es un momento de reflexión profunda. Me tocó muy hondo la transmisión de los dirigentes que transmitieron su conformidad por la gestión. Más allá de no haber alcanzado lo más importante, que es el Mundial. Sabemos que somos hombres de fútbol, sabemos que esto es un juego, un deporte de alta competencia, donde se busca siempre estar entre los mejores, y esta vez no pudimos estar entre los mejores. Ahora, es netamente familiar esta situación. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo lo estaría definiendo? No, yo no quiero, tiempo. Imagínate que vos tenés la puerta abierta de la asociación y de mi oficina particular, sin problema. Les quiero decir que esto es algo que recién se va a llevar adelante, marzo, abril del año que viene. Hasta ahí es el plazo. Si bien el mandato termina el 31 de diciembre, lo más probable es que también pueda ocurrir en enero. O sea, no hay una fecha estipulada, así es que tenemos tiempo. Sabemos que en la asociación se sigue trabajando con todos los proyectos de todas las índoles, tanto administrativas, financieras, deportivas, institucionales, ya que la asociación es una gran empresa donde se tiene que tener muchos detalles de por medio, atención en esos detalles. Así es que se sigue trabajando por el torneo para que culmine. Está en una recta final apasionante entre dos clubes que están peleando, tanto Libertad como Cerro Porteño están peleando por salir campeón. Y también con todo lo que significa las nuevas normativas que hemos implementado, de los premios que el campeón llevará $500,000 por primera vez en la historia. Así es que todo eso es, creo que, un gran avance en términos de torneo. También se tiene por otro lado el tema de selecciones, que hemos disputado 2 partidos, uno donde estuvimos muy mal contra Japón, el segundo creo que hubo una mejoría rotunda. No hay que buscar excusas a los partidos, pero sí tenemos que buscar que para las siguientes oportunidades que el viaje no esté muy pegado al partido por la diferencia horaria que existe entre Japón y Paraguay. Es 12 horas donde uno tiene esos inconvenientes. No pudimos practicar por lo que significaba la normativa sanitaria de Japón. En fin, ciertos detalles que no busco como excusa, sino que como cosas para mejorar para el futuro. Pero el siguiente partido creo que ya se vio un Paraguay diferente, un Paraguay que todos queremos, aguerrido, luchador, con mucho espíritu de compañerismo. Y creo que el técnico con ese partido está viendo también los jugadores que va a tener en cuenta, los jugadores que le van a servir para este nuevo proceso y sobre todo para buscar lo mejor para nuestra selección. Presidente, mencionaste ya el tema selección, se dio un regreso tan largamente esperado como lo de Derlis. ¿Cómo vio usted el rendimiento de Derlis González? Y si puede mencionar algo de la situación de Lorenzo Melgarejo en el seleccionado, si la APF o usted a nivel personal tiene algo que ver con esa cuestión. No, definitivamente yo les quiero decir que lo de Derlis y lo de Lorenzo es una decisión 100% del cuerpo técnico. Por supuesto que todos esperábamos el regreso de los dos. En esta oportunidad se dio lo de Derlis, que es un jugador de selección, es uno de los mejores jugadores que tenemos en el fútbol paraguayo, no específicamente acá también, que acá también lo es, pero a nivel internacional también
tiene sus quilates, ya ha jugado por diferentes equipos en el mundo, siempre ha sobresalido y siempre ha vestido de la mejor manera también a la selección. Así es que creemos que lo de Derlis es una acertada muy importante, y lo de Lorenzo es algo técnico donde realmente tiene que decidirse de una vez por todas si juega o no juega por la selección, porque nosotros no le vamos a esperar a nadie. ¿Hasta cuándo le van a esperar a Lorenzo? No le vamos a esperar a nadie. Claro. Presidente, el tema de los 5 cambios para el clausura, ¿ya está confirmado eso? Hemos recibido verbalmente todavía una comunicación de la divisional donde existen 3 clubes que no están conformes con dicha regla, 9 que están conformes, y una decisión que se va a tomar en el Consejo Ejecutivo de la Asociación en la próxima reunión. ¿Cuándo va a ser eso? La semana que viene. Presidente, ¿cuál es su balance acerca del trabajo del cuerpo técnico en la selección hasta este momento, y sobre todo si eso se proyecta también para futuro a largo plazo? Por supuesto, el cuerpo técnico tiene contrato hasta el 2024, hasta la Copa América del 2024, y que puede ser renovado. Yo creo que el cuerpo técnico viene trabajando incansablemente en todas las labores que significan extrafútbol, está revisando videos, los que juegan afuera, están participando de cada uno de los partidos del torneo local, tiene muy bien estudiado nuestro campeonato, sabe perfectamente lo que quiere. Y creo que eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo los partidos. Yo creo que en esta oportunidad, con la nueva convocatoria de Derlis, que realmente fue una gran acertada de parte del técnico, yo creo que va ahí ultimando los detalles para tener ya un grupo cerrado para poder encarar las próximas eliminatorias. Pero siguiendo un poco lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano también, a nivel de selecciones, cómo se ve un poquito de lo que se viene en cuanto a competencias internacionales para la albirroja también, después de lo que, digamos, ya dejamos atrás en cuanto a este último mundial, ¿no? Bueno, nosotros somos conscientes de que las eliminatorias próximas van a comenzar antes de lo que nosotros esperamos. No se tiene estipulado todavía la fecha exacta, pero no va a ser a fin de año como suele ser. Entonces, realmente estos par de amistosos que estamos teniendo, que hemos jugado ahora contra Japón y Corea, se había caído un amistoso que teníamos contra Argelia en la ciudad de París. Después se cambió para jugar en Argelia, pero no se pudo llevar adelante este partido. Tenemos fecha de septiembre, tenemos fecha de noviembre, así es que existen fechas que todavía no están ultimados los detalles de los amistosos. Está muy difícil el tema de los amistosos por el Mundial. Los países que se van al Mundial se están preparando, tienen sus pretemporadas, tienen sus torneos, están priorizando el Mundial. Entonces son muchas trabas que tenemos para llevar adelante esos proyectos de amistosos, pero estoy seguro que de aquí a poco eso ya vamos a poder dar a conocimiento los próximos amistosos que vamos a tener, que lo más probable es que sean 4 por este año. Perdón por la insistencia. ¿Existe posibilidad que usted continúe eso? No es una decisión que todavía yo te pueda comunicar, no. Yo me mantengo en lo que dije y yo eso, sí, como te dije, voy a seguir evaluando con la familia, pero yo no quiero que nadie me espere a mí. Yo no soy tampoco una persona que me gusta tenerla así a la gente, pero yo creo que ese cariño demostrado por los dirigentes a la gestión y a todo lo que hicimos en el fútbol, eso es algo que me tiene intranquilo. Presidente, la cuestión arbitral, ¿cómo está viendo el trabajo de Horacio Elizondo, el trabajo de Pablo Silva, digo bien? ¿Cómo está el tema? ¿Se está ya manejando algunos detalles para el año que viene, o eso también está supeditado a la decisión que usted pueda tomar? Mira, el profesor Elizondo y el profesor Pablo Silva vienen trabajando arduamente tanto en la parte arbitral como en la parte del VAR. Ellos tienen contrato hasta fin de año. Por supuesto que las evaluaciones se van haciendo semana a semana,
y sobre todo una vez que culminen los torneos eso se profundiza mucho más. Tenemos mucho diálogo, muchos detalles que llevamos adelante donde entendemos el trabajo que vienen haciendo, que muchas veces va a tener inconvenientes, van a tener errores, que es natural. Por supuesto que esos errores, hoy en día cuando uno comienza a mirar un partido de la intermedia, siente mucho más lo que son los errores en vista que no hay VAR. Tenemos un proyecto también para la intermedia del VAR que oportunamente vamos a estar hablando, ya que estamos queriendo implementar para las fases finales, pero eso está en estudio por el alto costo que implica eso, pero se está evaluando porque la verdad que jugar con VAR y sin VAR hoy ya es muy difícil. ¿Hay una fecha tentativa? Fecha finales sería septiembre. Claro, la fecha finales que no se tiene si van a ser las 2 últimas, las 3 últimas, las 4 últimas, pero seguramente la zona cuando se esté definiendo el campeonato. Por último, presidente, agradeciendo su tiempo, ¿qué opinión le merece la clasificación de Cerro, de Libertad a la Libertadores, el ingreso de Olimpia a la Sudamericana? Porque generalmente hay 2 o 3 equipos paraguayos que siempre están en fases finales de Libertadores Sudamericana y eso por ahí realza un poco el nivel del fútbol paraguayo. Bueno, muchas veces es muy difícil nomás hablar del fútbol paraguayo para nosotros, pero lastimosamente no somos profetas en nuestras tierras. La gente de afuera valora mucho más lo que se hace a nivel de fútbol paraguayo, a nivel de asociación, pero eso es normal, natural aquí en nuestro país, es algo que ocurre y puede ser que ocurra también en otros países, ¿verdad? Pero yo les quiero decir que estoy tremendamente contento. Le he felicitado a cada uno de los presidentes, tanto al presidente de Libertad, al presidente de Cerro Porteño y al presidente de Olimpia por la clasificación. Tenemos que saber que somos la tercera federación en clasificar equipos a la siguiente ronda, aparte por supuesto de Brasil y Argentina que suelen clasificar mucho más, pero hay países que no han clasificado ni un equipo. Entonces yo creo que eso por lo menos es para generar un debate si el trabajo que se hace a nivel local es bueno o no. Yo creo que sí, yo creo que es un trabajo integral que están haciendo los clubes, muy decidido de parte sobre todo de los que suelen participar en copas internacionales, así que muy contento con ellos y esperemos que le vaya de lo mejor. Por último, lo de Enciso, ¿qué le genera? Lo de Enciso es algo que hay que magnificar como tal, es algo histórico. En eso si podrá tener algo que ver en algún momento, sobre todo pensando un poquito en las infraestructuras, en el crecimiento en ese sentido también del fútbol paraguayo. Bueno, nosotros, hablas premios del campeonato. Sí, del campeonato sobre todo. Bueno, acá es importante aclarar que el 100% de lo que nosotros recibimos de los derechos de televisión son repartidos a los clubes de primera división y al resto de los clubes que están dentro de la intermedia B y C. Aparte de eso se ha incorporado un premio extraordinario que gracias a la excelente gestión del presidente Alejandro Domínguez, que ha impulsado eso a las 10 federaciones y nosotros hemos destinado el premio de $500.000 para el campeón de la apertura y $500.000 para el campeón del clausura. Además están los premios que figuran para la Supercopa Paraguay y para los campeones de la Copa Paraguay, además de recibir el año que viene el valor de $1.500.000 cada club de primera división, 1.000 millones de la intermedia y así sucesivamente, un crecimiento en las otras categorías cercano al 67% de lo que recibían, así que creo que en términos económicos el fútbol paraguayo está en un muy buen momento en cuanto a lo que reciben los clubes, ya que sabemos perfectamente que otras federaciones, otros clubes de otras federaciones no reciben este monto de dinero que nosotros repartimos a los clubes. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Ya hablamos de Olimpia. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercados y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Peruvilla al 021-603-100. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Olimpia tercero en la tabla. Apunta al acumulativo y... Ante eso me parece que con lo que recién escuchamos de Harrison. Ah, perfecto. Lo de Robert ¿continúa? ¿Creen ustedes? Sí. ¿Cuáles son? Ah, perdón, también tiró un... El peso de la palabra, ¿verdad? Un tema de los cambios. 9 clubes están de acuerdo y que ahora el Consejo Ejecutivo va a tomar la decisión si acepta o no los 5 cambios. Y después, título con respecto a su continuidad. Dos para mí que son claves que marcan el futuro en cuanto a su decisión. Primero, que dijo que está evaluando con la familia. Y segundo, que le tocó profundamente la transmisión de los dirigentes que destacaron su gestión, a pesar de no clasificar la Copa del Mundo. Y tercero, que contra Corea ya se vio algo diferente en la selección. Ahí está. Entonces... nos cuesta ser serio en este país, nos cuesta ser serio hasta en... O sea, dicho de otra forma, vamos a seguir en la misma. Y sí, todo bien, pero ¿para qué dijo que no iba a continuar? A un hombre le condena sus palabras, y eso no puede ser. A mí me parecía estupendo lo que había hecho en su momento el licenciado Robert Harrison, dar un paso al costado, fue un fracaso, no volver a ir al Mundial. Y que ahora salga con esto de que está evaluando con la familia, que los dirigentes le dicen que está haciendo buen trabajo. Hermano, puedes hacer un buen trabajo, puedes tener 10 canchas femeninas, 10 canchas sintéticas para fútbol, sub-17, sub-15, sub-20, pero fracasaste, no fuiste al Mundial y vos mismo decís, no, yo ya no sigo, no continúo. La prioridad es la familia. Y al final decís, no, pero los dirigentes dicen que estoy haciendo buen trabajo. No, es serio, sinceramente no es serio. A mí no me parece, me parece bueno esto. Yo creo que hasta sabes que un argumento más plausible hubiera sido, no, pero vos sabés que no hay nadie. O, ¿se acuerdan en algún momento, no sé qué dirigente era? No, pero se puede armar algo con gente que no es del fútbol. Pero eso es decir, lo que Ariel destaca, me conmovió lo que me pidieron los dirigentes. No, eso no. O sea... Pero al final no hubo ningún... Pero, o sea, creo que fue el único Figueiredo, pero Figueiredo también se llamó a silencio. Petenquín se abrió. Sí. Y ahora se candidata como senador. Claro, por eso. No hay otro. Pero... Y la mayor parte de lo que hablamos hasta... Me acuerdo, Alberto Acosta está... ahorita no, pero una de las últimas charlas con Juan Alberto Acosta fue que él veía bien que siga y que iba a hablar con Robert. Claro. Hasta él, que era opositor en algún momento, dijo... Acá me envían los 3 clubes que no están de acuerdo con los 5 cambios, son Sol de América, Nacional y 12 de octubre. Tiene que estar todo de acuerdo. Pero va a tomar ya la resolución el Consejo Ejecutivo. Exactamente. Él dijo, vamos a resolver, dijo... No es el tema de unanimidad ni nada. Como ocurre, repito, o sea, últimamente no hay demasiado espacio para el disenso o para el debate.
Es todo, no. Se dice arriba y este partido se juega en tal... No, pero no se juega y punto. Confirmado Defensores del Chaco. Ya está la programación oficial, perdón, Dani. 12 de octubre, Cerro Porteño, tal cual adelantamos. Defensores del Chaco a las 16:30 horas el día sábado. Y el viernes se juega el partido entre Libertad y Guaireña en la Huerta. Sí. Y no, por eso te decía, por ejemplo, que se juega en la cancha de River, un partido de primera como el de Ameliano Olimpia ayer. O sea, ese tipo de cosas también, y seguramente van a profundizar Ariel y Fabio, quienes estuvieron in situ. Y a mí, repito, o sea, yo creo que debe haber una carga importante de crítica y autocrítica, que es lo que yo hace un buen rato no estoy viendo. Pues vamos a decir, lo de la gira es el capítulo 1587 de lo que ha sido la selección. Una de cal y otra de arena. Lo que, por ejemplo, tampoco echó mucha luz con lo de Melgarejo. Déjale bien, pues Melgarejo, pero no le vamos a esperar. O sea, seguimos en la nebulosa. Y en la parte cuando el presidente dice... Que decía rápido, digo, por acá no le vamos a esperar a nadie. Pero tampoco no. le... Cuando dice no le vamos a esperar... ¿Le está esperando? No, quiere decir que también... No, primero dijo... No, pero primero dijo que es una cuestión del técnico. Ya sé, dijo. no, cuando yo no le vamos a esperar... Sí. Que él también ya se involucra dentro del nuevo ciclo, o sea, él ya está, Sí, no está hablando acá hasta diciembre. No, pero él también tuvo, él primero fue que le dijo, no, Darío Lecano no juega nunca más. Después lo que digo, Dani, lo que digo es que él dejó de resolver todo, pero cuando eso no le vamos a esperar, es que él ya da por sentado que va a continuar, ¿verdad? Lo que tardó en la otra sí, claro. No. Porque no es que le van a esperar de acá a diciembre, no, ya estamos hablando de eliminatorias, sí. Le preguntaba por eliminatoria y todo. Sí, esa entonces, parte también hay que ver, entonces puede ser inclusive un poquito antes. Pero yo quería cerrar por lo menos de mi parte. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, para que haya un autoconvencimiento de que por cosa del fútbol no nos fuimos al Mundial. No. Por cosa del fútbol casi nos fuimos a un mundial hace 6 años. Hace 4 años, perdón, para Rusia. O sea, esa parte cuando dice, y vos sabés que afuera nos valoran más. Yo entiendo el tema de que a veces la crítica es dura, o hay críticas que no tienen nada que ver con lo profesional, que no es nuestro caso. Pero eso de creer que, por ejemplo, no, acá no se valora, el famoso los nuestros no se valora y afuera sí. ¿Quién, por ejemplo, valoraría el trabajo de inferiores del fútbol paraguayo? O nuestro producto del fútbol paraguayo. Porque, repito, usted sabe mi postura con el tema del coeficiente que tiene Conmebol. Que hace rato Paraguay está siendo perjudicado. Paraguay es la tercera potencia a nivel clubes sudamericanos por su competitividad en Libertadores y en Sudamericana. Y no es una percepción subjetiva, es un hecho objetivo. Ahora, eso para mí no me hace decir que el fútbol paraguayo está en el tercer lugar, porque el fútbol paraguayo es lo que acaso, justamente nosotros también aprovechamos las 3 semanas para hablar de fútbol, para hablar de lo que importa, y acá hablamos todos de las falencias. Entonces, a mí me deja una cuota de preocupación que, por ejemplo, en ese gran apoyo, en esa gran demostración al presidente Robert Harrison, que por ejemplo, es cierto, por un accidente no nos fuimos al Mundial, que por un accidente no le ganamos a nadie, salvo Venezuela. No, o sea, por un accidente le ganamos a Venezuela en Venezuela, por una inspiración le ganamos acá a Venezuela, a Ecuador, que ya vino... cuasi clasificado. O sea, a mí lo que me preocuparía que digan, porque, a ver, contra Corea, jugando un poco al repliegue, 2 goles, después nada más, mejoría en relación a Japón, pero con eso no va al Mundial. Entonces, que no caigamos en la misma nomás, porque cuando no nos fuimos con... No, pero era un accidente que no le ganamos a la Sub-21 de Venezuela. No, accidente fue que hayamos llegado con posibilidades allí, mirando lo que es el trabajo de la gestión. Entonces, esa es la parte preocupante porque, repito, nada ha cambiado y después de haberle escuchado al presidente de la APF, nada va a cambiar en materia de gestión mirando el futuro. Ya hablamos de Olimpia.
En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural, pechugón paraguayo como vos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Yerba Mate Indica, el sabor que dura más. Ya hablamos de Olimpia. Juan Pérez, gerente comercial de Atalaya Inmuebles, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes. Atalaya de Seguros. Atalaya de Seguros, perdón, me escribieron acá Inmuebles. No, pero siempre ocurre. No, Atalaya de Seguros. Todo bien, Bruno, saludo a vos, a tu equipo y la audiencia. Muchas gracias, perdón por la confusión acá de... Bueno, 58 años cumplen el día de hoy. Así mismo, Bruno, 58 años de vida institucional, siempre con nuestra gente, trabajando arduamente y con paso firme siempre hacia adelante, Bruno. Sí. Ahora, ¿cómo les tomó la pandemia? ¿Cómo les, si es que pasó un perjuicio o pudieron sobrellevar toda esta situación? Y mira, habrás escuchado que todo en ese lapso de tiempo la gente decía se reingeniera la gente, ¿verdad? Entonces fue también una reingeniería nuevamente también para nosotros y para todo lo que es el mercado asegurador. La idea fue siempre tratar de retener a los clientes porque sabes que el tema del seguro siempre es la gente lo toma como costo, pero realmente es una protección, pero son valores que uno tiene que prepararlo a cada fin del mes y negociamos, tratamos de acompañar con ciertos beneficios, descuentos, como para que la gente se vaya quedando siempre con sus coberturas y no perderlo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ya los que por algún motivo no podían estar con nosotros ya en ese lapso, pudimos de vuelta traerlos con ciertas promociones y ciertos acuerdos que logramos llegar con eso, ¿verdad? Pudimos mantenernos y agradecemos a esa gente, a nuestros asegurados, que son asegurados fieles, que son los que siempre están detrás nuestro como para poder solventar esto, ¿verdad? Juan, ¿qué le distingue a Atalaya Seguros con respecto a este rubro y a las demás empresas? Por sobre todo la atención personalizada, Bruno. Cuando iniciamos el proceso de la emisión de pólizas, estamos donde nos pide el cliente, en su casa, en su negocio, estamos ahí para poder gestionarlo. Cuando está en proceso la póliza, lo llevamos los documentos. Cuando necesita una asistencia, estamos con ellos. Entonces tenemos esa facilidad, esa agilidad y ese beneficio de estar con el cliente. Muchas empresas, seguramente con mayor capacidad, ya dificulta esa atención, ya le pide al cliente que vaya junto a ella, entonces nosotros tenemos esa posibilidad de asistirle ahí en el momento que no necesitan. Es lo que más resalta. Y después el equipo humano que tenemos acá es grandioso, gente técnica que le asista a la gente sin problema. Tenemos nuestra asistencia 24 horas, cuando necesitan algo, estamos con ellos, siempre. Muchas felicidades, 58 años, promoción especial también Día del Padre, nos está diciendo Edgar. Muchísimas felicidades, Atalaya Seguros. Gracias por estar con nosotros, por la confianza también y que sean muchos años más. Gracias, Juan, por atendernos. Muy amable. Bruno, y último, un mimo para nuestros asegurados, para tu audiencia también. Si podés dar la oportunidad a las dos personas que puedan entrar al aire, tienen una póliza de accidentes personales gratis. Deja claro que puedas anotar los nombres de las personas, la cédula, después nuestro equipo de marketing
se comunica contigo. Epa, muchísimas gracias. 2 pólizas entonces para los oyentes. De accidentes personales. Accidentes personales. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, de nuevo. Doblemente feliz. Un abrazo. Juan Pérez, de la gerencia comercial de Atalaya Seguros, con nosotros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750. Olimpia, ¿cómo arrancó Olimpia el equipo titular, Fabio? ¿Cómo jugó Olimpia? El equipo copero, sin Zárate, sin Richard Ortiz y tampoco Derlis González. El equipo fue con Olveira, Otálvaro fue el lateral derecho, los centrales Antolín Alcaraz y Mateo Gamarra. Por izquierda apareció el chico Alan Paredes, de muy buen debut. Hay que decir que cumplió con todo lo que se le pidió, ofensivamente, defensivamente también. Escuché que iba subiendo el puntaje incluso en Ariel, el mismo que me dijo que yo decía que Casal era Cafú, me decía, dale, ponele ya el puntaje al chico Paredes, pero había que verlo más, ¿verdad? Bueno, pues de 5.5 y después subió, creo que Johnny 7 y después Ariel. O sea, le decimos a la audiencia que Ariel no está reaccionando porque salió un rato, ¿verdad? Porque es fuerte lo que le está diciendo tú. ¿Cómo se dice? Él se vacía. Ahí está, él se vacía todo y después ya queda mente en blanco, así mismo. Y bueno, y no va a faltar el hincha que diga... De medio tiempo, sí. Pero ahora mismo. Pero también, tus amigos de WhatsApp, uno va a decir, justo se vacía cuando estábamos hablando hace rato de Cerro Libertad y ahora que está hablando de Olimpia, un partido donde él hizo. Y vamos a esperar que venga para que se defienda. Pero si no, el oyente va a decir, están participando todos y Ariel no habla. Claro. No, fue a traer su café. Sí, estaba repasando el Paredes, entonces muy bien, anticipando. Después se fue en el segundo tiempo, se fue más al ataque porque estando 1-1, 10 contra 11, había que abrir la cancha. Y debutante, 21 años. Hace 5 años que está en el club, es de Villeta, en el sentido de que fue formado ahí justamente en las inferiores del club Olimpia. El mediocampo jugó con Ale Silva por derecha, Marcos Gómez, Quintana y Fernando Cardoso. Ese es el equipo titular, salvo Richard, que ingresaría por Marcos Gómez, sería, para la que estamos hablando de Copa Sudamericana. Y arriba jugó con la presencia de Pollo Recalde y Paiva. Ariel, acá estaban diciendo que sos de medio tiempo. No, estamos hablando de Olimpia y no entraste, Fabio. Le estaba diciendo a los compañeros Ariel. Cafú y Casal y... No, yo le decía a los compañeros que Ariel me estaba insistiendo con el chico Paredes para darle buena nota. Y se olvidó que hace poco con Casal me dijo, Casal no es Cafú tampoco. Y él ya quería alentar demasiado al chico, que está muy bien, hizo buen trabajo, pero tampoco era para darle nota 8. ¿Qué tal Paredes? Claro que no. Muy bien para lo que es el debut. Para un debut con la camiseta de Olimpia, muy bueno. Porque tiene algo distinto, que es la pegada, cruza muy bien. Casi todo. El 99% de los centros que puso hacia el área cruzó bien. Cruzó bien. Y es una gran ventaja. Sí, claro, es una gran ventaja bien. Eso para un lateral moderno, porque insisto, encontrar un lateral así que sepa marcar y que cuando... Lo que pasa es, ¿sabes por qué, Ariel? Estábamos atentos a tu opinión, percepción del juvenil. Vos con los juveniles tenés una relación especial, ¿te acuerdas de con Fernandito Velar? Sí, por eso, ¿y qué tal Paredes entonces en ese sentido? Pues mira que cuando vos decís esa virtud, en esa Ariel, cancha, yo creo que inclusive es doble mérito. No, vos dijiste en un momento que es mejor que otros varios que aparecieron, otro apellido, ¿verdad? Para mí de los que aparecieron ahora, Jeremy y el otro, este fue mucho mejor. Lateral izquierdo estamos hablando. Alan Paredes, muy bien. Incluso escuché que no solo va por afuera, sino también hace diagonal. Por dentro, eso es muy importante. Le trae la espalda a los volantes, entiende el puesto. En comparación a los otros juveniles. Pero listo, ya tiene que ser titular. No, hay que llevarlo de a poco. Es un juvenil, hay que pulirlo, trabajarlo. Pero para el mañana puede ser un gran lateral. Pero Olimpia me parece que, a diferencia de Libertad de Cerro, tiene esa facilidad. Al no tener la urgencia del título en esta apertura, puede ir puliendo porque... yo te quería hacer la comparación, sabiendo que la muestra es muy pequeña, muy limitada, un solo partido. A ver, ¿te acuerdas que aparecieron los Ibarrola, Alonso? No, por eso. No voy a los extranjeros, o sea, no voy a los Maxi, al propio Arias, o sea, sino de
el Mosquera creo que también inclusive llegó, pero en relación a los que venían de las juveniles de las inferiores del Olimpia, ¿qué tal lo de Paredes? Para mí fue lo mejor, fuera de Zárate y de Gómez, ¿verdad? Pero me sorprendió gratamente tomando las muestras anteriores de los laterales izquierdos que aparecieron de los chicos, y lo he visto muy aplomado, con mucha personalidad, lo vi con mucha naturalidad. A Olimpia, ¿cómo lo viste en línea general? Pero ni terminé lo de Paredes. No, perdón, pensé que como te vaciaste ya lo de Cerro Libertad. Pensé que habías terminado. No, como hiciste una pausa. Muchas gracias. Vos querías darle las 3 semanas de la queja hace rato de Garnero Arce. ¿Sabes qué dijeron acá que te vaciaste ya en la discusión? Federico tiene esa teoría de que vos solés vaciarte en la primera Sí, después ya, así tipo jugador que dice, nos hemos vaciado. La segunda recta está ahí como... Volver enseguida, Ariel, porque ya te van a empezar a... Sí, me fui a buscar hoja de guayaba y el estacionamiento. No pensé que era el café. Bueno, pero hablando en serio, en líneas generales, ¿cómo lo vieron en Olimpia? Y dentro de todo, bien. Lo que pero pasa principalmente pensando en la Sudamericana, porque le falta. Hay muchos ajustes que hacer, porque hay que decir que el partido se desequilibra a partir de la expulsión de Saracho, Ameliano, que ocurre a los 32 minutos del primer tiempo. Antes de eso era un partido equilibrado. Antes de la expulsión estaba 1-1. No, 0-0. 0-0. Después llegan los goles. Coste que te diría y todo con la diferencia y todo Olimpia de un hombre de más, no se notaba esa diferencia de hombres. Yo le preguntaba a Fabio y decía, sí, hay diferencia de la superioridad numérica y no se notó. Recién eso se dio en el segundo tiempo. Inclusive con 10 hombres le empata a Meliano de un lateral. Jugó la especialidad Meliano. Claro, ellos hacen daño con eso. Y viejo fantasma el equipo de Julio. ¿Se acuerdan cuando tuvo esa racha entre repechaje de Libertadores? Donde el inicio del segundo tiempo le hacían un gol. Sí, y pasó Nacional de Medellín, Fluminense. O sea, debe ser un toque de alerta. Si a eso le agregás que viene de un lateral con el rival con 10, porque el escenario ideal, como ustedes dicen, el partido no se había roto todavía en el 11 contra 11. Lograste el golazo de Fernandito Cardoso. O sea, vos arrancás el segundo tiempo contra un equipo que está con uno menos y estás ganando. Y decir, bueno, acá vamos a administrar, primera jugada lateral de ellos, gol. O sea, porque ese tipo de cosas, independientemente si el equipo copero, casero, mix, son cosas que no puede permitir Cáceres. Y después de eso sí, supo trabajar el partido, porque una pelota larga de Quintana, que fue un pase espectacular para Paiva, ahí hubo unos movimientos tácticos como figura, ¿no? muy buenos. Sí. Ahí es lo que hace, justo estábamos hablando del Chico Paredes. Cuando Cardoso se abre a la izquierda, el Chico Paredes automáticamente en una jugada trabajada, obviamente, se mete por dentro como una opción de pase, pero Quintana levanta la cabeza y le pone el pase al vacío a Paiva. Paiva muy bien para recibir la pelota, aguantar la marca del rival y patear al techo del arco. Antes tuvo otras situaciones que no pudo aprovechar para el 2-1. A partir de ahí sí, ya Ameliano, más allá del entusiasmo que mostró por buscar el empate, ya no tuvo resto, ya entró en una fase de enredos y Olimpia siguió con su contundencia y marcó tardó en llegar al tercer tanto porque tuvo otras situaciones claras, pero después llegó el tercer gol de Quintana, que fue un gran gol también, como definió, y el cuarto de Otálvaro, para cerrar un partido en donde de zurda hace un gol de media distancia. Un gol, o sea, él suele enganchar con la derecha y mandar centros con la zurda, ¿no? Pero acá enganchó y le pegó al palo derecho. Pero para que Otálvaro haga el gol... Y fue sobre la cabecera del área derecha, ¿verdad? O sea, es que fue cerca ahí en el área chica. O sea, se animó, lo que quiero decir, le pegó bien. Él tiene, pues, yo no me acuerdo. Muy pocos goles tienen. ¿Será que marcó ya en fútbol paraguayo? No, ustedes no le preguntaron ayer a su coordinador, no sé. Benro estaba pasando los goles. No hay una goleada contra Sol, yo me acuerdo. Él hizo un gol ahí. Ahí se verdad. Pero hay pocos goles. Habló de la época del Tetra, hace muchísimo tiempo. O sea, el famoso antes de la pandemia. O sea, Otálvaro, su último gol fue antes que sepamos lo que era el COVID-19. Antes Sol, fue una goleada. Pero por eso te digo, entra un poco en la categoría de la rareza. Otálvaro hizo un gol, ¿verdad? Sí. Y Apoyo, ¿cómo lo vieron? Porque viste que él era el que retornaba después de muchísimo tiempo. Pollo jugó de 9, más que Paiva. Paiva se tiraba por los costados. Qué buen gol metió Paiva. Sí, cómo se llevó por la izquierda. De zurda metió, ¿verdad? De zurda, ¿no? Primero se lleva con la cabeza, ¿verdad? Adelanta, gana muy bien. Y vos sabés que se notaba que la cancha era complicada porque tenía un bote. Y vos sabés que le pica la pelota y no le pica también, igual le pega un zurdazo espectacular que infla. Y se vio la diferencia en el trato del balón porque los amelianos están más acostumbrados a esa cancha. El último partido que jugó Ameliano fue ahí, contra Tacuarí, que perdieron.
pero a Olimpia le costó más. La pelota viajaba como si fuera que iba sobre el empedrado. Porque estaba leyendo acá en ABC que el presidente dijo que en esa cancha nunca ganaron ni estando en la B ni en la C. Que siempre perdieron la cancha de River. Y ellos jugaron de local ahí. Y Paiva se dedicó a jugar ayer, solo a jugar. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños. Sabe lo que necesitas. Jardín Paraíso. Cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Bueno, no nos decían que un hecho llamativo estuvieron ayer, porque fue el segundo gol de Otálvaro desde que está en Olimpia, que debe ser uno de los tipos que más jugó en Olimpia en los últimos 5 años, ¿no? ¿Hace cuántos años que está Otálvaro en Olimpia? Y yo creo que estaba desde que 16. Sí. Si no antes, Hace mucho. 2016. Puede ser, de Nacional de Uruguay. Sí. Estaba para irse inclusive y después. Exactamente. Ahora, en esta última jugó muchos partidos y ayer marcó su segundo gol. Y el primero fue aquel que ustedes recordaron recién. Pero 7, 8 contra años Sol. fácilmente, ¿verdad? Sí. Y jugó mucho. O sea, tiene un... 6, 4, 6. 6 años. A mediados de ser lo de Sola es entonces plano local. ¿Sabes por qué estoy viendo ahora? Sí. ¿Sabes? Justo hablamos y solemos hablar mucho de ese partido, Federico. Partido de Sudamericana. Tiburón era el técnico nacional. Él hizo uno ahí. Otálvaro hace un golazo. Media sí. distancia. En el mismo arco donde puede hacer penal en el segundo tiempo. Arco sur. Exactamente. Sí. O sea, tiene un gol a nivel internacional y 2 goles a nivel local. Sí. A mediados del 2017. Llegó a Olimpia. Entonces son 5 años. 5 años, igual, mucho. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernández
Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres budín, flan y lacto mix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontrarlos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay y Natec, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Cumplimos con todos, Edgar. Todos, Bruno, sí, gracias. ¿Cómo está la tabla próxima fecha del campeonato, Fabio? Porque ya están confirmados los partidos con escenario, Defensores del Chaco, insisto, lo de 12 de octubre, Cerro. Y fíjate lo que es el final express. Mañana se programan la antepenúltima y la penúltima fecha, y en la penúltima está el Libertad Cerro. 20 y 21. Y uno cree que va a seguir esta tendencia de que primero juegue Libertad y luego Cerro, porque todo es mirando lo de la Libertadores, y en la Libertadores primero juega martes Libertad y miércoles Cerro Porteño. Y jueves Olimpia. Sudamericana. Sí. Entonces, en ese orden los paraguayos a nivel internacional. En la tabla, Libertad puntero con 45 puntos, ahora Cerro quedó a 4, tiene 41 puntos el equipo del Chiqui Arce. Olimpia suma 33 con la victoria de ayer, cuarto puesto para Resistencia que tiene 28, Guaraní 25, Nacional 23, al igual que Sol de América. Guaireña tiene 20 con Tacuarí, General Caballero 16, 12 de octubre 14 y Ameliano con 13. Y está confirmado el partido, como ya decían, con respecto a lo de 12 de octubre de Cerro. ¿Robert Pereira debutó ya con 12 o debutó ahora? Ya debutó. ¿Y cómo salió? Empató 0-0. Empató 0-0 contra Sol. Hizo muchos puntos de Tacuariel. Muchos de los puntos que tiene Tacuariel ahora hizo con Pereira. Sí, señor. La próxima fecha, General Caballero ante Sol de América, va a ser el viernes a las 17 horas en Carendí. Y posteriormente, Libertad ante Guaireña. El viernes también a las 19:15. Esto va a ser en La Huerta. El sábado 12 de octubre, Cerro Porteño, a partir de las 16:30, Defensores del Chaco, y posteriormente el mismo sábado, Ameliano ante Nacional, 16:45, en el Martín Torres. Ahí sí va a poder jugar Ameliano en la cancha nacional. Olimpia Resistencia el domingo, 16:30 horas, Olimpia Resistencia, 16:30 horas, en el Manuel Ferreira, y Tacuarí Guaraní también el domingo a las 16:45 en los Jardines del Quelito. ¿Cómo? ¿A qué hora los dos partidos? Olimpia Resistencia el domingo 16:30. Sí. Y posteriormente Tacuarí Guaraní 16:45. Perdón. Por eso. 18:45 de ser. 18:45, perdón. 18:45. Sí, señor. Y Ameliano Nacional en la cancha de Trinidad. ¿Vos tenés olímpicamente, de verdad? Sí, me limpió. No, es que por eso tuvo. Porque... No, Ameliano Nacional va a la cancha de Trinidense. Por fin va a jugar Ameliano en cancha trinidense. ¿Qué dijiste Nacional? ¿Ameliano contra quién juega? Contra Nacional. Yo creo que fue el cortocircuito por esa interacción que tuvieron ustedes. Pero que te contestó lo de Robert Pereira. Sí, señor, te digo y te despachó, Bérico. Te puso... Porque nos suele fallar la libretita y el almacén. ¿Y por qué falló? Porque fue virtual ahora. No, pero claro. Y después entraste ahí en el torbellino de la discusión acá entre Bruno y Ariel, por eso... Sí. Esas fallas, pero que ya rectificamos. Admitió los nervios que todavía continúan, porque se da por a uno abrirse a placa todo. Claro, se vacía.
Cuando y Fabio sigue temblando hasta el final. Cuando dijo muchachito, esa parte fue... Tranquila. Pero hermano, debería de sentirse... El profesional de la descalificación. No, yo me sentía... Debería de sentirse orgulloso. Una vez le dije papucho a Federico. No, pero de muchachito y papucho... Entre muchachito y papucho. Dejamos una con papucho, hermano. Bueno, muchachos, nos vamos, 13:58. Y en cuanto a la intermedia que hay a nivel internacional, hoy... muchachos, escúchenme una cosa. Hoy hay fútbol a nivel internacional, tenemos el Brasileirão. Hoy tenemos, por ejemplo, Atlético Mineiro Fluminense a las 20:30. Tenemos 20:30 Atlético Paranaense Corinthians. Ese está bueno. Flamengo Cuiabá 19:30. Bien, Obi. 19:30 Goiás Internacional. Fuerza, muñeco, vamos. 18 horas. Bragantino Coritiba. Palmeiras juega hoy. 18 horas se hará Atlético Mineiro. No juega. ¿Me contarías cuándo juega? Ariel, sí, te digo. Juega mañana. Palmeiras Atlético Goianiense. Bueno, los dos. Atención, mañana a las 5 de la tarde. Chiquearse con Julio Cáceres mirando los dos van a mirar el mismo partido. Va a interesar a ver también el partido, ¿no? A las 3 de la tarde, y vos te morís por ver la Palmeiras. A las 3 de la tarde, Botafogo San Paulo. A las 5, Palmeiras Goianiense. Y se cierra con 18 horas Avaí Fortaleza. Así que Brasileirão. Y hoy también tenemos fútbol argentino. Bueno, los dos grandes Argentina, bueno, Boca tira a las 20:30 y River visita a Colón de Santa Fe a primera hora a las 18 horas. Y que ese ayer hizo 2 goles Colmán en Arsenal de Sarandí. Sí, 3-3. Sí. Cristian Colmán. Iván Leguizamón. El paraguayo San Lorenzo, sí. En la transmisión que fue viral por un comentario. Miembro, que dijo que no hay que enamorarse como una niña, como una chica de 17 años con el respecto al VAR. Sí. Y el tema de Colón están tratando al VAR como una... Claro, el tema de Colón River, vi que por este delantero, viste que Cerro y Olimpia se enfrentaron a los equipos extranjeros que no tenían goleadores. El Canario y Beltrán. Beltrán es la locura. Vi que hay una novela. Una locura.